Entonces, Nada, ya está, ha sido un lapsus mío. Ahora. Ya está. Gracias. pues nada, damos la bienvenida a todo el público al principio, no de esta sesión, pero sí por lo menos de su grabación. Y como comentábamos antes de que se iniciara la grabación, vamos a tratar sobre algunas de las técnicas instrumentales que se aplican en astronomía. Incidiré sobre todo en los conceptos que considero más relevantes para un público como el que tenemos hoy aquí, ¿no? Quienes se dedican a la divulgación de la astronomía. Y voy a organizar la charla en estos 5 ámbitos temáticos, cada uno con su colorcito, ¿no? Al principio era una pequeña introducción en la que trataré muy brevemente qué diferencia hay entre astronomía y astrofísica y qué diferencia hay entre áreas de conocimiento y técnicas instrumentales, que es algo importante. Y luego pasaremos a tratar de una manera muy sintética, ¿eh? La astrometría, la fotometría, la espectroscopia y al final algo de radioastronomía también. Aquí, pues hablando de astronomía y astrofísica. Este es un tema sobre el que suele haber una polémica que yo nunca he entendido bien. Porque astronomía y astrofísica son palabras prácticamente sinónimas en la lengua castellana hoy en día. O sea que no hay que esforzarse mucho por encontrar diferencias. Y lo vais a ver ahora mismo, ¿no? La astronomía es la ciencia del universo. Podríamos decir la del cielo. Pero bueno, también la Tierra admite un estudio desde el punto de vista astronómico. La ciencia del universo. Y cuenta con 2 ramas fundamentales. Una es la astronomía fundamental o clásica, la única que se practicaba hasta finales del siglo XIX, digamos, que se compone a su vez de la astronomía de posición clásica, de la que hablaremos luego cuando tratemos la astrometría, y de la mecánica celeste. La mecánica celeste es física, es la madre de la física, de hecho, ¿no? Y la otra gran rama de la astronomía es la astrofísica, que incluye todo lo demás. Aquí podríamos considerar que se incluyen, por ejemplo, los estudios sobre estructura y evolución estelar, con todo lo que tiene eso dentro, que es muchísimo, la física del medio interestelar, estructura y evolución de galaxias, cosmología, toda la ciencia de sistemas planetarios y todos otros campos de conocimiento que se os puedan ocurrir. Lo primero que hay que decir es que conviene evitar la idea errónea de que la astronomía fundamental no es física. La astronomía fundamental incluye la física más física de todas las físicas, la mecánica celeste. O sea que aunque la astronomía se componga de astronomía fundamental y de astrofísica, no quiere decir que la física esté en la astrofísica. La física está en todos sitios, ¿de acuerdo? Muy bien. Claro, esta clasificación hace referencia a áreas de conocimiento. Y sin embargo, hoy lo que nos trae aquí son las técnicas o métodos instrumentales, de las que hablaremos: astrometría, fotometría, espectroscopia, radioastronomía y otras. Son todas ellas transversales. Eso quiere decir que casi todas ellas se aplican en casi todas las áreas de conocimiento. De hecho, en algunos ejemplos que yo daré hoy a lo largo de la charla, eso va a quedar bastante claro. Pero, por ejemplo, es imposible hacer física del medio interestelar sin todas ellas: astrometría, fotometría, espectroscopia, radioastronomía y muchas otras cosas más. O sea que las técnicas de observación no son parte de la astronomía, son técnicas astronómicas que se aplican de manera transversal. Luego al final pondré una diapositiva con recomendaciones de bibliografía, pero el libro, la Biblia de las técnicas astrofísicas, es el libro de Kitching, en alguna de sus muchas ediciones, ¿no? Astrophysical Techniques. Si alguien tiene interés por avanzar en técnicas astrofísicas a un nivel avanzado, repleto de fórmulas, lo aviso, la referencia principal es este libro de Kitching en lengua inglesa. Y hablaremos, como ya lo hemos dicho antes, de astrometría, fotometría, espectroscopia y radioastronomía. Bien, pues vamos a ello. Empezaremos por la astrometría, ¿de acuerdo? La astrometría consiste en la medida de las posiciones de los astros en el cielo y de sus cambios. Claro, un cambio de posición es un movimiento. Así que aquí nos encargamos de medir posiciones y movimientos, al menos movimientos aparentes, sino reales, de los astros. Fijaos en que la astrometría, por definición, es de carácter bidimensional, o sea, medimos las posiciones de los astros sobre la esfera celeste. Necesitamos 2 coordenadas, dos números para especificar dónde están los objetos. O sea, medimos sobre el plano del firmamento, sobre el plano tangente a la esfera celeste. La astrometría es una técnica que está en el origen de la revolución de Tycho Brahe.
fueron las que sirvieron para que Johannes Kepler dedujera las leyes del movimiento planetario. Y las leyes del movimiento planetario llevan implícita la ley de la ley de la gravitación universal de Newton, y las leyes del movimiento planetario se pueden interpretar desde el punto de vista dinámico, visto por Newton, pero sin el trabajo de Kepler y por lo tanto sin el de Tycho, Newton no habría llegado a donde llegó. Tycho Brahe lo tenemos representado aquí a la derecha, ¿no? En su observatorio de Uraniborg, allí en el cambio entre los siglos XVI y XVII, y con sus instrumentos de observación astronómica para medida de posiciones y movimientos de astros a simple vista, sin telescopio. En particular, pues de acuerdo. Estaba comentando que en esta imagen tenemos a Tycho Brahe como uno de sus instrumentos más característicos, el gran cuadrante mural, que era una máquina maravillosa que permitía, a través de observaciones visuales, como las que está haciendo este individuo que se ve aquí abajo a la derecha, medir las posiciones de los astros en el cielo al paso por el meridiano con precisiones mejores que, bueno, del orden de un minuto de arco, lo cual se dice pronto. Por lo tanto, vemos que los primeros instrumentos astronómicos, incluso de la era anterior al telescopio, se dedicaron a la astrometría. Todos los instrumentos antiguos, desde las ballestillas, los cuadrantes o los sextantes, las esferas armilares, se dedicaban a esta técnica, a la técnica astrométrica. En astrometría, claro, hay que especificar las posiciones de los objetos en el firmamento, y para ello necesitamos un sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas consiste en un conjunto de referencias a partir de las cuales medir. Y en astrometría se utilizan diversos sistemas de coordenadas diferentes, pero todos ellos tienen la misma composición básica. Consisten primero en tenemos la esfera celeste, como veis aquí en esta ilustración a la derecha. Aquí en esta ilustración estamos viendo la esfera celeste desde fuera. Es uno de los problemas de visión espacial más curiosos cuando nos dedicamos a explicar astrometría a nivel divulgativo, ¿no? Que muchas cosas no podemos representarlas desde dentro y las tenemos que representar desde fuera. Y hay personas a las que les cuesta hacer ese esfuerzo de abstracción. Tenemos que imaginar la Tierra en el centro de la esfera celeste y aquí la estamos viendo desde fuera. Bien, se trata de adoptar un plano fundamental. Un plano que corta la esfera celeste y por tanto define un círculo máximo. Un círculo máximo implica también la existencia de dos polos a 90 grados de distancia, uno a un lado del plano fundamental y otro al otro plano. Los dos polos que quedan determinados por la existencia de ese plano fundamental. Sobre el círculo máximo, que define el corte del plano fundamental con la esfera celeste, hay que marcar un punto de origen, hay que elegirlo, de manera, en principio, quizá bastante arbitraria, un punto de origen. Y a partir de ese punto de origen hay que decidir también en qué dirección, qué sentido, se mide la primera de las coordenadas. La coordenada que podemos llamar azimutal. La coordenada azimutal es la que caracteriza cada meridiano. Cada meridiano que va de polo a polo tiene una coordenada azimutal distinta. Y luego, cada paralelo, aquí no he pintado ninguno, pero la estrella esta estaría situada en un paralelo por aquí. Cada paralelo tiene una coordenada polar diferente. Así que definiendo un plano y por tanto un círculo máximo, sus dos polos correspondientes y un punto de origen, podemos medir dos coordenadas angulares que especifican la posición de un astro en la esfera celeste. Claro, esto puede traducirse de varias maneras diferentes. Conocéis varios sistemas de coordenadas, ¿no? En astronomía. El sistema más básico es el sistema llamado horizontal, que toma como plano fundamental el plano del horizonte. Y los dos polos correspondientes al horizonte son el zenit, que está justo a 90 grados por encima, y el nadir, que está a 90 grados por debajo. El punto de origen para la medida de coordenada a partir sobre el horizonte es el punto cardinal sur, aunque últimamente se está poniendo muy de moda medir el azimut a partir del norte, pero bueno. Y la coordenada azimutal se llama azimut y la coordenada polar se llama altura, desde el horizonte hasta 90 grados positivos y debajo del horizonte hasta 90 grados negativos. El sistema horario de coordenadas toma como plano fundamental de la esfera celeste el ecuador celeste, que es la proyección del ecuador de la Tierra sobre la esfera celeste. Así que en el fondo estamos tomando como plano fundamental el ecuador de la Tierra. Sus polos son los polos norte y sur celeste. El punto de origen es la intersección entre el ecuador y el meridiano del lugar, hacia el sur. Y la coordenada azimutal se llama ángulo horario en este caso. Se mide hacia la derecha, como el azimut. Y la coordenada polar es la declinación, del ecuador hacia el polo norte, del ecuador hacia el polo sur. El sistema con el que quizá tengáis más familiaridad, que es el sistema ecuatorial, toma igualmente como plano fundamental el plano del ecuador de la Tierra, y por tanto el ecuador celeste.
Sus polos siguen siendo los mismos del sistema horario, norte y sur celeste, pero el punto de origen está ligado al cielo, es el punto vernal. El punto vernal, como coloco aquí en este asterisco, el punto vernal, también llamado equinoccio vernal, es una de las intersecciones entre el ecuador celeste y el plano de la órbita de la Tierra. En concreto, de esos dos puntos de corte, es que corresponde al lugar que ocupa el Sol en el momento en que pasa del hemisferio sur al hemisferio norte, ese es el punto vernal. La coordenada simultánea en este sistema se llama ascensión recta y la coordenada polar es declinación. Y luego hay otros sistemas que en el mundo de la física se usan mucho menos, pero que quizá los hayáis encontrado también de vez en cuando, ¿no? El sistema de coordenadas eclíptico toma como plano fundamental la eclíptica, o sea, el plano de la órbita terrestre. No el ecuador terrestre, sino el plano de la órbita terrestre. Sus polos a 90 grados por encima y por debajo son los polos norte y sur eclípticos. Sigue tomando como punto de origen sobre la eclíptica el punto vernal, o sea, la intersección entre el plano de la órbita y el plano del ecuador terrestre. La coordenada azimutal se llama longitud eclíptica y la coordenada polar se llama latitud eclíptica. Y finalmente, en un sistema de hay otro, pero un sistema de coordenadas que de vez en cuando se encuentra es el sistema galáctico. Toma como plano fundamental el plano de simetría de la galaxia, también llamado a veces ecuador galáctico. Sus polos son los polos norte y sur galácticos. Y el punto de origen para las coordenadas es el centro galáctico. Parece una dirección bastante obvia, ¿no? Un punto físico real en este caso. La coordenada azimutal se llama longitud galáctica y la polar se llama latitud galáctica. Bueno, como todo esto es... Aquí hay un montón de sistemas, vamos a tratar solo de uno. ¿Hola? He oído algún fenómeno auditivo extraño. Bueno, hablaremos solo de coordenadas ecuatoriales, que son las que se manejan a diario, las que se utilizan en la cartografía celeste, con las que trabajan los telescopios manuales y automáticos. Solo hablaremos de coordenadas ecuatoriales. Las coordenadas ecuatoriales toman como plano fundamental el ecuador celeste, que es la proyección sobre el cielo del ecuador de la Tierra, por tanto está vinculado al ecuador terrestre. El ecuador de la Tierra es el que define el plano fundamental de este sistema de coordenadas. Tomamos el punto vernal como origen y de ahí hacia el este medimos la ascensión recta y desde el ecuador hacia el norte o hacia el sur, hacia los polos, medimos la declinación. Sabéis que la declinación la medimos de una manera muy normal y civilizada, en grados, ¿no? Grados al norte hasta 90 en el polo norte y grados negativos hacia el sur hasta menos 90 en el polo sur. Pero la ascensión recta, la coordenada azimutal de este sistema, la medimos en horas, lo cual provoca cierta perplejidad en ocasiones en el público general. Bueno, del mismo modo que podemos elegir medir una circunferencia entera en 360 grados, podemos elegir medirla en 24 horas. Cada hora medirá 15 grados, y si cada hora la dividimos en 60 trozos, pues lo llamaremos minutos de tiempo, que no midan tiempo, aunque midan ángulos, y cada minuto de tiempo lo podemos dividir en 60 trozos más pequeños que se llamarán segundos de tiempo. Claro, cada segundo de tiempo es 15 veces un segundo de arco. Cada minuto de tiempo es 15 veces un minuto de arco. Es un detalle exótico, pero que no implica más dificultad conceptual. Bien, pues consideremos una estrella como la que tenemos en este dibujito, ¿no? La estrella está quieta. En vez de una estrella podemos pensar, si queremos, de entrada para fijar ideas, en una galaxia muy, muy lejana, para que sepamos que es fija totalmente y que no se mueve. Una galaxia. Bueno, pues si tuviéramos representada en una pantalla las coordenadas ascensión recta y declinación de una galaxia muy, muy lejana y por lo tanto fija, estaríamos viendo en tiempo real que van cambiando. O sea que los valores numéricos de las coordenadas de un objeto, incluso de un objeto tan fijo como una galaxia muy, muy lejana, van cambiando. En el sistema ecuatorial, desde luego, quizá también en otros, como veréis ahora. ¿Y por qué? Pues hay 5 motivos por los que los valores numéricos de las coordenadas de un objeto en el sistema ecuatorial van cambiando con el paso del tiempo. El primero es el fenómeno llamado precesión de los equinoccios. Esto es una tortura, pero es inevitable. No hay escapatoria a este efecto. Lo comentaremos luego. El segundo motivo es la nutación, que tiene mucho que ver con lo anterior. El tercer motivo es la aberración de la luz estelar, que tiene que ver con el movimiento de la Tierra. El cuarto son las dos paralajes, la diurna y la anua. Y finalmente, como quinto movimiento, como quinta causa de cambio en los valores de las coordenadas de un objeto, están los movimientos propios. Claro, en el caso de una galaxia muy muy lejana, como no se mueve, no haría movimiento propio, pero en otros objetos que hay en el cielo sí existe el movimiento propio. Fijaos que de los motivos de cambio de los valores numéricos de las coordenadas, solo el último, el movimiento propio, tiene que ver con la realidad de lo que le pasa al astro en cuestión. Todo lo demás, como veremos ahora, son
cosas que no tienen que ver con la realidad de los astros, sino con otras historias. Y las vamos a ver. Así que vamos a hablar primero del primer motivo de cambio de los valores numéricos de las coordenadas, la precesión de los equinoccios. Muchas veces decimos que cuando las coordenadas ecuatoriales de una estrella van cambiando con el tiempo, la estrella se va moviendo, no se mueve. Debido a la precesión, lo que se mueve no son los astros, lo que se mueve es la rejilla de coordenadas, ¿no? Como he intentado simular aquí. ¿Veis? Aquí al fondo he puesto Orión, aquí tenemos la rejilla de coordenadas determinada por el sistema ecuatorial, o sea, por la posición del ecuador celeste y el punto vernal, ¿no? El punto de origen. Pues van cambiando las coordenadas de los objetos porque se mueve el sistema de coordenadas, pero no los astros en sí. Esto ocurre porque, ya lo sabéis vosotros, ¿no? El plano ecuatorial de la Tierra, y por tanto los polos terrestres, se van moviendo en el espacio. Trazan un cono cada 26.000 años, y ese desplazamiento del plano fundamental hace que la propia definición básica del sistema de coordenadas cambie. O sea que cada día de la historia del universo tenemos un sistema distinto de coordenadas ecuatoriales, debido a que cambia la posición en el cielo del plano fundamental y también se desplaza el punto de corte entre el ecuador terrestre y el plano de la órbita terrestre. O sea, se nos mueven las dos cosas, el plano fundamental y el punto de origen. Y ese desplazamiento mueve la rejilla de coordenadas sobre el firmamento y hace que varíen los valores numéricos de las coordenadas de las estrellas. Cada 26.000 años, para cualquier objeto del cielo, la ascensión recta da una vuelta entera. O sea que en 26.000 años cualquier objeto punto fijo del firmamento ve cómo pasan por sus valores numéricos de ascensión recta todos los números desde el 0 hasta el 24. En cambio, la declinación puede variar desde nada hasta 24 grados, positivo o negativo. Eso depende mucho de la posición en el cielo de los objetos y de cómo se va desplazando el ecuador y el punto vernal a medida que van pasando los años. Claro, ¿esto qué hace? Pues que junto a los valores numéricos de las coordenadas ecuatoriales, siempre hay que decir para qué posición del plano fundamental, para qué posición del sistema de coordenadas son válidas. Si no, no tienen ningún sentido. Yo no puedo decir que la ascensión recta de una estrella son 10 horas. Serán 10 horas en el sistema de referencia de tal instante de tiempo. Eso quiere decir que hay que especificar lo que llamamos el equinoccio de las coordenadas. Lo decimos así de una manera tradicional de hablar, pero cuando decimos cuál es el equinoccio de estas coordenadas, quiere decir para la posición del equinoccio del punto vernal, ¿no? ¿De qué año o de qué instante son válidas las coordenadas? Aquí os he puesto dos recortes de dos catálogos muy utilizados en tiempo en astronomía de posición. Fijaos, hasta 1975 lo habitual era que todos los catálogos se hicieran para, en vez de que cada cual lo hiciera para la posición del equinoccio de una fecha cualquiera, todo el mundo lo hacía para el equinoccio B 1950. Eso quiere decir que se cogía la posición del sistema de referencia, de la rejilla de coordenadas en el cielo, que tenía el 31 de diciembre de 1949 a las 22:09 de tiempo universal. Esto es raro, ¿verdad? Es curioso. Pero bueno, eso eran las coordenadas del famoso equinoccio de 1950, que debería haberse dejado de utilizar a partir de 1975, cuando la Unión Astronómica Internacional mandó que pasáramos a utilizar como estándar el equinoccio J2000, o sea, la posición del sistema de referencia correspondiente al 1 de enero del año 2000 a las 12 horas de tiempo universal. Lo que pasa es que recordaréis, ¿no? Yo incluso cuando empecé a trabajar como aficionado, ¿no? Me compré la guía del firmamento de Comella, que lo compré en el año 80, pero pues todas las coordenadas venían todavía en el equinoccio de 1950. Esto cuesta, ¿no? Cuesta superar las tradiciones inveteradas y las costumbres. Ojo porque desde 2025, que está a la vuelta de la esquina, toca pasar al equinoccio J2050, ¿eh? Que no me enteré yo de que a partir de enero del 2025 se sigue usando el equinoccio J2000. Tendremos que pasar a la posición del sistema de referencia, del punto vernal y de los polos celestes del 1 de enero de 2050 a las 12 horas de tiempo universal. Estos dos recortes de catálogo son el de arriba del catálogo del, creo que lo enseño ahora, ¿no? Aquí, del Smithsonian Astrophysical Observatory, el famoso catálogo SAO. Y aquí tenemos una estrella, en la número 97 de esta página, que estaba en 22, aquí el 22 no está porque afecta a toda la página del catálogo, 22 horas, 55 minutos y 0 segundos de ascensión recta. Y sin embargo, en el catálogo PPM, Positions and Proper Motions, que usa el equinoccio 2000, el SAO usaba el 1950, pues vemos que la misma estrella, que está aquí,
el 85, pues son 22, 57, 28, en vez de 55, 10. Y la declinación también cambia. Aquí, no, 55, 0, eso es. Y aquí tenemos 20, 30, 1, y en cambio aquí vemos que tenemos 20, 46, 7. O sea que realmente los datos de catálogo difieren, no es que estén mal uno u otro, sino que simplemente el catálogo PPM usaba el equinoccio, lo pone aquí, for equinox, y época, luego hablaremos de qué es la época, para el equinoccio JW. Mientras que el catálogo SAO, pues lo pone aquí, ¿no? Para el equinoccio de 1950.0. De acuerdo, esto es fundamental. Cuando hablemos de coordenadas ecuatoriales, hacerlo con rigor y nunca olvidar a qué equinoccio las referimos. Bien, pues junto a la precesión, que provoca unos cambios enormes en las coordenadas ecuatoriales de los astros, tenemos la nutación. La nutación es una oscilación del plano fundamental, o sea, del ecuador terrestre, análoga a la precesión, pero de muchísima menor amplitud. Y en vez de tener un periodo de 26.000 años, tiene un periodo de solo 18,6 años, que puede que os suene, porque tiene que ver con algunos de los periodos característicos de la órbita lunar, ¿no? Tanto la precesión como la nutación están causados en primer lugar por la atracción gravitatoria del Sol y de la Luna, sobre todo. Y la nutación se debe casi solo, aunque no solo, a la atracción lunar. Por eso tiene un periodo de 18,6 años. Y eso hace que los polos de la Tierra, cada 18,6 años, casi cada 20 años, hagan, añadido al gran cono de 26.000 años de la precesión, hace un pequeñito caracolito de 9 segundos de arco de amplitud. O sea que tiene un diámetro como de 18 segundos de arco, ¿no? De amplitud. Es fácil recordar que son 18 años de periodo, 18 segundos de arco de amplitud total. Claro, esto ya es muy poco. Cuando apuntamos con un telescopio automático a cualquier cosa en el cielo, pues ya quisiéramos que la precisión de la puntada fuera de 18 segundos de arco, ¿verdad? Pero yo aseguro que, por ejemplo, en el observatorio donde yo trabajo, donde estoy ahora en Calar Alto, pues los telescopios apuntan bastante mejor. Y eso quiere decir que este efecto hay que tenerlo en cuenta. Las posiciones de los catálogos están dadas para nutación 0. O sea, corresponden a la posición del eje de la Tierra central de esta elipse de nutación. Y reciben el nombre de posiciones medias. O sea, que cuando alguien os diga la posición media de una estrella, pues media quiere decir, solo tiene el significado de que no lleva incorporada la nutación. Y todas las posiciones de todos los catálogos son posiciones medias. Eso quiere decir que cuando se lee la posición de un catálogo y se quiere meter en un sistema de telescopio para que apunte, el telescopio debe llevar incorporado la fórmula, que son complejas, de la nutación para corregirla. Bien, como habéis visto, tanto la precesión de los equinoccios como la nutación tienen que ver con cambios en la orientación espacial del plano ecuatorial de la Tierra y por tanto del eje de rotación de la Tierra. Bien, pues hay otro cambio en las coordenadas ecuatoriales de los astros que recibe el nombre de aberración de la luz estelar. Y esto consiste en un cambio físico en la posición aparente de los astros. O sea que, por efecto de la aberración, yo la estrella puedo verla aquí o allá. Realmente cambia de sitio en el cielo. Lo que pasa es que cambia de sitio, como veis aquí, solo unos más o menos 20 segundos de arco. Bueno, viene a ser el doble de la notación, ¿no? Pero sigue siendo un efecto pequeño, sobre todo a nivel de afición, ¿no? 20 segundos de arco de aberración normalmente no los podemos saltar. Este efecto se debe a la velocidad orbital y de rotación de la Tierra. Fijaos, aquí siempre se recurre al mismo ejemplo, ¿no? Tenemos a alguien aguantando el chaparrón y le cae la lluvia, y si esa persona está quieta, pues la lluvia cae vertical en principio si no hay viento. Pero si esa persona se pone en movimiento, preferiblemente rápido, corriendo, pues tendrá la sensación de que la lluvia le cae inclinada, procedente de un punto por delante hacia el cual se dirige. E incluso tendrá el deber de inclinarse delante el paraguas para no mojarse. Este efecto ocurre igual que con la lluvia de gotas de agua, con la lluvia de fotones que vienen de las estrellas. Si la Tierra estuviera quieta, pues nos llegaría la luz de los astros tal cual viene. Pero como la Tierra se mueve, tanto por rotación como por traslación, recibimos la lluvia de fotones desde un punto algo más adelante. Todo lo vemos un poquito adelantado respecto de la dirección hacia la cual nos dirigimos. ¿Y qué ocurre? Que a medida que la Tierra le da la vuelta al Sol, pues en una época del año nos dirigimos hacia una zona y en otra nos dirigimos hacia otra. De manera que este efecto de hasta 20 segundos de arco pues va afectando a distintas partes del cielo a lo largo del año. Y hay que tenerlo en cuenta y calcularlo.
Así que también el sistema de apuntado de los telescopios de mayor calidad debe añadir este efecto a las coordenadas de catálogo. Observad que este efecto de la aberración es totalmente independiente de la distancia. O sea que tanto Alfa del Centauro, que está a la vuelta de la esquina, como la galaxia más lejana, se ven afectadas en igual medida por la aberración. No depende de la distancia, depende solo de la velocidad con la que la Tierra se mueve a través de la lluvia de fotones. Y luego llegamos al cambio de posición aparente de los objetos, que también es un cambio físico. Físico quiere decir que realmente la estrella cambia de posición aparente en el cielo debido a la paralaje, o más bien habría que decir las paralajes, porque son dos. Este efecto sí depende muchísimo de la distancia y se debe al cambio de punto de vista del observatorio debido a la rotación de la Tierra o a distintas posiciones en la propia superficie terrestre, es la llamada paralaje diurna, y también a la traslación terrestre. El cambio de punto de vista debido a la traslación de la Tierra alrededor del Sol recibe el nombre de paralaje anual, o también anual. Bien, la paralaje diurna solo importa para el sistema solar. Es fácil de entender, ¿no? Que si alguien mira la Luna desde América o desde Australia, el cambio de punto de vista hace que la Luna se vea más baja o más alta en el cielo. Ese es el efecto de paralaje diurna. Y para la Luna puede llegar a valer hasta más o menos 2 grados. O sea que viendo la Luna desde el polo norte o desde el polo sur, su posición aparente puede diferir en 4 grados, nada menos. Y esto es importante incluso a nivel de afición. Cuando un telescopio automático apunta a la Luna, debe incorporar el efecto de paralaje diurna a la fuerza. Si no, podemos equivocarnos en varios grados y no vemos la Luna. ¿Qué ocurre? Que más allá de la Luna ya la cosa se relaja mucho. Por ejemplo, la paralaje diurna del Sol es de solo 10 segundos de arco. No es nada, ¿no? Marte suele estar más lejos que el Sol, así que todavía menos. Y ya para las estrellas, pues la paralaje diurna simplemente no existe. Pero sí existe, más allá del sistema solar, la paralaje anua. La paralaje anua es la que sale en todos los libros. Yo no sé por qué solemos olvidarnos de la pobre paralaje diurna, que además fue la primera en ser descubierta, ¿no? Ya en tiempo de Tycho Brahe, por ejemplo, la paralaje diurna estaba a la orden del día y la conocían. La que no habían detectado era la anua. La paralaje anua tiene que ver con el cambio de posición de la Tierra alrededor del Sol a lo largo de su órbita de un año. Si pensamos en la Tierra en la posición A, podemos observar una estrella cercana en esa posición que estaría más a la derecha, ¿no? Como la hemos representado en este diagrama. Estaría la estrella en la posición A aquí. Mientras que 6 meses más tarde, si miramos a la misma estrella, como la estamos mirando desde un poquito más a la derecha, pues la hemos colocado más a la izquierda en el cielo. Estos diagramas están muy exagerados, pero el efecto existe y se puede medir. Pero claro, depende de la distancia. Una estrella que esté muy lejos casi no cambia de posición aparente. Una estrella que esté muy cerca cambia más de posición aparente. Bien, midiendo ese cambio de posición aparente, llamado paralaje, se suele representar con la letra pi. La paralaje anua, si se mide en segundos de arco, pues 1 entre pi es la distancia medida en parsecs. O sea, un parsec viene a ser 3,26 años luz. Directamente. ¿Qué ocurre? Pues que la paralaje anua de todas las cosas que están por ahí fuera del sistema solar siempre es inferior a un segundo de arco, incluso para la estrella más cercana, ¿no? Que es Alfa del Centauro, que está pues como a un parsec, algo más de un parsec, pues no llega a un segundo de arco. No recuerdo ahora si anda por alrededor de 0,8 segundos de arco o algo así. Y claro, a nivel de afición, pues también es despreciable. Son desplazamientos que cuesta. De hecho, hay aficionados que han llegado a medir alguna paralaje, ¿no? Pero cuesta mucho y normalmente la podemos ignorar. Y llegamos por fin al último motivo de cambio aparente de las posiciones de los astros en el sistema ecuatorial de coordenadas, que es el cambio debido a que las cosas de verdad se mueven. Porque todo lo anterior es debido al movimiento del plano ecuatorial de la Tierra, en la precesión y en la notación, al movimiento orbital de la Tierra, y la paralaje anua y diurna se deben a la rotación terrestre y a la traslación terrestre. Entonces, todos esos son efectos todos que son culpa nuestra, en el fondo. Y el único que es real, que de verdad se puede atribuir a los astros, es el movimiento propio. El movimiento propio tiene que ver con que tanto el Sol como las estrellas y otras cosas que por ahí se mueven por el espacio. Y eso hace que sus posiciones en el firmamento vayan cambiando, más o menos rápido, ¿no? Para el sistema solar el efecto es muy claro, ¿no? El Sol se mueve 1 grado cada día y la Luna se mueve medio grado cada hora. O sea, la Luna, mirándola con un telescopio, vemos cómo se va moviendo sobre el fondo de la estrella directamente. Esos son movimientos propios. Pero para estrellas es mucho menos obvio porque están muy lejos, aunque se muevan muy rápido. Pero es un efecto que debe tenerse en cuenta en
en astrometría, por supuesto, y además tienen unas grandes implicaciones de carácter científico, como vais a ver. Bueno, pues si tenemos aquí una estrella, la he pintado aquí de color rosita, su movimiento propio puede ser un vector dirigido sobre el plano del firmamento, en esta dirección, y lo que hacemos es descomponerlo de acuerdo con el sistema de coordenadas ecuatorial, y medimos su componente en ascensión recta y su componente en declinación, así que solemos dar dos números, mi sub alfa y mi sub delta. Movimiento propio en ascensión recta, movimiento propio en declinación, y suele darse en milisegundos de arco por año. O sea, cuántas milésimas de segundo de arco recorre una estrella en el cielo cada año. Para la inmensa mayoría de las estrellas son valores ridículamente pequeños, pero la estrella que más se mueve en el cielo de la Tierra es la estrella llamada de Barnard, que tiene en total un movimiento propio, combinado, combinando alfa y delta, de 10.358 milisegundos de arco por año. O sea, son 10 y pico segundos de arco por año. 10 segundos de arco parece poco, ¿verdad? Son separaciones típicas de las estrellas dobles, por ejemplo. Pero con cámaras SD actuales, incluso está al alcance de cualquier aficionado detectar el movimiento de la estrella de Barnard en el cielo. Y es un proyecto interesante, incluso se podría plantear a nivel de educación secundaria. Bien, pues ¿qué ocurre? Pues como las estrellas tienen movimientos propios, cuando damos las coordenadas de una estrella, no solo debemos decir respecto a qué sistema de coordenadas lo mismo, o sea, para qué equinoccio, para qué hablar del equinoccio, sino que tengo que decir cuándo era, cuando la estrella estaba allí, de acuerdo con sus movimientos propios. Y ese es el concepto de época. Así que cuando damos las coordenadas de un astro, de una estrella, debemos dar además dos fechas. La fecha del equinoccio, o sea, a qué fecha corresponde la posición del sistema de referencia con el que mido, y la época. La época es en qué época la estrella estaba ahí. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que en muchos catálogos coinciden el equinoccio y la época. Por ejemplo, en el SAO, Smithsonian Astrophysical Observatory, aquí veis, ¿no?, que se posicionan y movimientos propios de no sé cuántas estrellas para la época y el equinoccio 1950. O sea que las dos cosas coinciden en este caso. O el catálogo PPM, pues da posiciones y movimientos propios de no sé cuántas mil estrellas para el equinoccio y la época 2000. Pero no siempre coinciden. Por ejemplo, el catálogo Hipparcos de la Agencia Espacial Europea usaba el equinoccio 2000, pero la época era 1996,5, si me recuerdo mal, o algo por el estilo. Y lo que sí he encontrado a veces es que en un lenguaje un poco riguroso, con algunas charlas de divulgación, se confunden los conceptos de equinoccio y de época. Es raro que hablemos de época, porque los movimientos propios de las estrellas no suelen tratarse en charlas divulgativas generales. Si se habla de la precesión, pues la palabra adecuada es hablar del equinoccio y no de la época de las coordenadas. Bien. Acabo la parte de astrometría porque veo que el tiempo avanza, dando algunos números que, a la vista del anterior, espero que os sorprendan, ¿no?, sobre la misión astrométrica del satélite Gaia de la Agencia Espacial Europea, que es el sucesor de la misión Hipparcos de finales del siglo XX. Está obteniendo datos para unos 1.500 millones de estrellas, que se dice pronto. Bueno, pues las posiciones de esas estrellas, la precisión varía mucho, sobre todo dependiendo del brillo, ¿no? Para las estrellas débiles la posición se mide peor que para las brillantes. Pero bueno, las posiciones llegan hasta un microsegundo de arco de precisión. Es una millonésima de segundo de arco. O sea que fijaos si al nivel de la astrometría profesional de alto nivel no son relevantes, son revelantísimos todos los efectos que hemos comentado antes, ¿no?, del orden de segundos, decenas de segundos de arco. Y los movimientos propios de las estrellas también depende mucho de la precisión del brillo de cada estrella, pero bueno, llegan también hasta un microsegundo de arco por año. O sea que esta misión está midiendo cosas alucinantes. Esta misión también acumula, aparte de datos astrométricos, o sea, de posición y movimiento propio, también acumula datos fotométricos y espectroscópicos, de los que hablaremos luego. Podemos hablar ya, por ejemplo, de fotometría. La fotometría consiste en la medida del brillo y del color de los astros y en cómo cambian con el tiempo. Ya se daban indicaciones sobre el brillo aparente de los astros en los catálogos antiguos. Por ejemplo, el catálogo de Hipparco, que fue la base del de Ptolomeo en el Almagesto, y probablemente Hipparco lo heredó de antecesores desconocidos, ya clasificaba las estrellas en 6 intervalos de magnitud. 6 intervalos discretos, es decir, estrellas de primera magnitud, segunda, hasta sexta, las más débiles. Pero en los catálogos antiguos este dato de brillo no se daba como un dato físico que intentara describir el brillo de las estrellas porque tuviera interés en sí mismo, sino que se daba con intención de facilitar la identificación de cada estrella, ¿no?, que supiera qué tipo de estrella tenías que buscar cuando querías encontrarla en el cielo. Era efecto identificativo.
Ya con la llegada del telescopio y en la era de los grandes observadores en los siglos XVIII y XIX se realizaron estimaciones más precisas del brillo aparente de la estrella, incluso más allá de magnitud 6, hasta que llegó el momento en que Norman Boxon, en 1856, formalizó en un artículo que, curiosamente, se titula sobre medidas de magnitud de 36 asteroides, ¿no? 36 planetas menores, pues en este artículo va incorporado el sistema de Boxon de formalización numérica de la medida del brillo aparente de los astros a través de la famosísima fórmula de Boxon. Aquí entramos ya en el asunto de los logaritmos. Así que en la era moderna, desde Boxon hasta ahora, Boxon ya he dicho antes, ¿no? Inventó este sistema, bueno, cuantificó numéricamente el sistema tradicional de heredado de Hipparco en 1856. Pues la cuantificación consiste en lo siguiente. Tomamos el brillo de la estrella, filtrado a través de un filtro determinado, lo llamamos flujo, y lo dividimos entre una magnitud no, entre un flujo que tomamos como unidad de medida, unidad, y tomamos el logaritmo decimal de esa cantidad. Lo multiplicamos por menos 2,5, o sea, menos 5 media, y de ahí sale la magnitud. Esta es la famosísima, ultra famosa fórmula de Boxon. Aquí ya he dicho que F es la luz estelar, pero que atraviesa un cierto filtro. Aquí, por ejemplo, a la derecha representado el espectro de la estrella Vega. Tenemos para cada longitud de onda qué cantidad de energía emite la estrella Vega. Y aquí tenemos un filtro, el filtro que llamamos visual, un filtro de color verde que se parece bastante a la curva de sensibilidad espectral del ojo humano. Bueno, pues cuando pasamos la luz de la estrella Vega por este filtro, solo sobrevive, en el caso de Vega, lo que está representado aquí en esta curva de color marroncito. Pues la suma de toda esa energía representada por esa curva, que es el resultado de pasar el espectro de Vega a través de un filtro, eso es el flujo. Bien, pues el flujo lo paso a una unidad determinada, y el logaritmo por menos 5 medio es lo que me da la magnitud. Un punto importante en el que hay que insistir siempre es que en la fórmula de Boxon, este número que he puesto aquí delante, el menos 5 medio, menos 2,5 es un número absolutamente exacto. No hay otro número, es menos 5 medio, menos 2,5. Así que no vuelva a haber por ahí fórmulas en textos divulgativos, en charlas o incluso en programas de tratamiento de datos que en vez de menos 2,5000000 ponen otro número, aunque se le parezca. Porque es un error. Menos 5 medio exactamente. La curva de sensibilidad espectral de los humanos, la he representado aquí. Bueno, los humanos tienen dos curvas de sensibilidad espectral realmente, ¿no? Para visión a muy bajos niveles de luz, el filtro escotópico, y a niveles de luz normales, que es el filtro fotópico. Y por el filtro fotópico, curiosamente, aunque miramos por el telescopio hay poca luz, pero medimos las magnitudes en el filtro fotópico. Esto, bueno, es así, ¿no? Usamos el filtro visual muy parecido a la curva de sensibilidad de los humanos. No es exactamente igual, el filtro V es menos sensible en la parte azul, pero aún así las magnitudes medidas visualmente y las magnitudes medidas instrumentalmente con este filtro se parecen mucho. De hecho, se parecen totalmente dentro del margen de precisión del ojo humano, que es muy poco. Claro, esto se puede generalizar a otras bandas espectrales. En vez de usar el filtro visual, que lo tenemos aquí en verde, pues podríamos usar otras bandas, otros filtros. Por ejemplo, el filtro B, azul, de Johnson, que está representado aquí en color cian. Podríamos evaluar qué cantidad de la luz de Vega o de una estrella pasa a través de ese filtro. Eso lo llamamos el flujo en la banda B. Elegimos unas unidades para este filtro en concreto y de ahí sacamos la magnitud que podríamos llamar B. Así que podemos considerar todo un conjunto de filtros y obtener magnitudes en distintas bandas. ¿Qué ocurre? Pues que para cada banda se elige una unidad de medida distinta. O sea que la unidad de medida del flujo en la banda V no es la misma que la unidad de medida del flujo en la banda B. ¿Qué le vamos a hacer? Es así. Hay quien critica mucho la fotometría astronómica por estos detalles, ¿eh? Pero no tienen mucha más importancia. Lo que sí ocurre es que conviene ser conscientes de este hecho. O sea que si una estrella tiene magnitud 1 en una banda, por ejemplo la banda V, ¿no? Magnitud 1, y luego tiene magnitud 1,3 en otra banda, por ejemplo la banda B, 1,3 es un número mayor que 1. Podríamos pensar que en la segunda banda la estrella es más débil, ¿no? Al ser mayor la magnitud. Pero eso no es así, o no tiene por qué ser así, porque en cada banda se utilizan unas unidades distintas para valorar el flujo. Así que podría ocurrir que esta estrella, que tiene 1,3 en una banda, en realidad en esa banda tenga más energía de la que tiene en la banda V, en la que a lo mejor su magnitud era 1. Así que mucho cuidado, ¿eh?
O dicho de otro modo, que una estrella tenga la misma magnitud V y B, la misma magnitud numérica, no quiere decir que brille lo mismo en las dos bandas. Claro, ¿cuáles son las unidades de medida? Bueno, pues no es nada frecuente, tampoco es necesario saber el valor. Pero bueno, aquí yo de una de las fuentes que luego comentaremos en la bibliografía he extraído las unidades de medida del flujo en las bandas del sistema Johnson-Cousins, que hasta ahora era el más utilizado, ¿no? Y aquí vemos que, por ejemplo, que la banda V, la unidad de medida son 3,25 por 10 elevado a menos 9 vatios por metro cuadrado, y en cambio en la banda B, pues tenemos casi el doble, ¿no? O sea que cuesta más fotones puntuar en la banda B que en la banda V. Y así es la otra, ¿no? Claro, esto no es necesario, ni siquiera es muy interesante, es curioso, ¿no? Pero que no es importante a la hora de hacer astrofísica. Lo habitual es hacer observaciones de estrellas que tengan ya un brillo en magnitudes conocidos para comparar las estrellas de las que desconocemos el brillo. Y a través de esa comparación, sabiendo la magnitud de la estrella de catálogo, pues podemos deducir el brillo de la estrella de problema sin necesidad de llegar a introducir valores numéricos para las unidades de medida. En fotometría también podemos hablar de índices de color. Índices de color son diferencias de magnitudes en dos bandas. Por ejemplo, en este diagrama color-magnitud que he puesto aquí a la derecha, veis como en el eje horizontal tenemos el color B menos V. O sea, la diferencia de magnitudes entre la banda B y la banda V. Es quizá el índice de color más utilizado en la historia. Bien, pues un índice de color es una diferencia de magnitudes entre dos bandas. Siempre se da primero la banda más azul. De esta manera se consigue que cuando un índice de color crece, la estrella cada vez es más roja. Esto es una convención universal y que hay que cumplir siempre que se define un índice de color. O sea que cuando crezca el valor del índice de color, la estrella debe volverse más rojiza cada vez. La magnitud es una variable física extensiva. Eso quiere decir que si yo duplico la potencia de una estrella, pues la magnitud baja, ¿no? Pues la estrella se vuelve más brillante. En cambio, el color es intensivo. O sea, si yo duplico la potencia de una estrella, pues su color no cambia. La estrella es más brillante, pero sigue teniendo el mismo color. O sea, así porque, claro, las dos magnitudes que intervienen en la evaluación del color se ven afectadas en la misma medida por el cambio de potencia. Así que al restar se anula. El color es intensivo, no extensivo. Y bien, yo he hablado del sistema fotométrico Johnson-Cousins, que es el que tengo representado en este diagrama en la parte alta, con sus curvas de sensibilidad espectral en la banda ultravioleta, azul, visual o verde, roja e infrarroja, ¿no? Pero hay muchos otros sistemas fotométricos, muchos otros. Para definir un sistema fotométrico hay que especificar las curvas de sensibilidad de un conjunto de filtros y hay que dar un catálogo de estrellas. Para cada una de ellas hay que tener la magnitud en todas las bandas con una precisión suficiente. Luego también los filtros deben caracterizarse lo mejor que se pueda. La caracterización mínima es dar cuál es su longitud de onda central y cuál es su anchura. Yo creo que lo tengo aquí para los filtros de Johnson, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para el filtro visual, pues la longitud de onda efectiva central está en 551 nanómetros, está ahí en el verde, ¿no? Y su anchura equivalente está en unos 89 nanómetros, casi 100. Bien, hay otros sistemas fotométricos. Por ejemplo, aquí tenéis representado el sistema fotométrico Sloan con sus bandas, que siguen un poquito a los de Johnson, pero fijaos que si la U se parece mucho, la G sería equivalente a la B, pero aquí ya nos perdemos. En Sloan no hay ninguna banda que sea equivalente a la V, y tampoco hay ninguna que sea equivalente exactamente a la R de Johnson-Cousins. Y luego la banda Z de Sloan se mete bastante más en el infrarrojo que la de Cousins. Y el sistema fotométrico Strömgren, que se usó mucho el siglo pasado, se sigue usando, pero cada vez menos, es un sistema en el que la anchura de los filtros es intermedia. Hablamos de sistemas de banda ancha cuando la anchura es mayor que 50 nanómetros, de banda estrecha cuando es inferior a 10 nanómetros y de banda intermedia, como en el caso de Strömgren, cuando la banda va por ahí en medio. Fundamental cuando se da la magnitud de una estrella, o el color, ¿no? El índice de color, por decir en qué sistema fotométrico se da esa magnitud. Decir que una estrella tiene magnitud 1,3 no significa nada. Es decir, tiene 1,3 en la banda V de Johnson, por ejemplo. ¿Cómo se mide en fotometría? Bien, supongamos que tenemos una estrella problema y en su campo de visión pues hay otra estrella. Lo habitual es tomar dos estrellas de comparación, comparación 1, comparación 2, y una tercera estrella de verificación. Sobre el detector se mide el brillo de la estrella dentro de una circunferencia, de una abertura sintética, lo llamamos, y alrededor se coloca una corona. Todo esto se hace con un programa informático, claro. Una corona que permite evaluar cuál es el brillo de fondo de cielo para sustraerlo a la estrella. Ese tipo de medida se hace tanto con la estrella problema
como con las estrellas de comparación y con las estrellas de verificación. Y comparando el brillo aparente de las estrellas de comparación con la estrella problema, podemos aprender cosas sobre la estrella problema. ¿Qué ocurre? Puede ocurrir que las estrellas de comparación tengan magnitud conocida en algún sistema estándar, en un catálogo. En ese caso se puede deducir la magnitud estándar de la estrella problema también. Aunque también a veces ocurre que las estrellas de comparación no tienen magnitud conocida. No la sabemos, bueno, pero si suponemos que son estrellas que no son variables, que es lo habitual, lo que es posible es deducir las variaciones de brillo de la estrella problema, aunque no deduzcamos su valor en términos absolutos. Es la técnica de la fotometría diferencial, habitual que se aplica mucho en el mundo de la fisión. De esta manera se pueden conseguir resultados como tres que voy a enseñaros del conocido fotometrista Ramón Navas. Se puede obtener la curva de rotación de un asteroide, para que veáis que la fotometría es una técnica que tiene aplicaciones en áreas de conocimiento muy variadas. La curva de luz de un asteroide nos da indicios sobre su estado de rotación, porque a medida que el asteroide rota, vemos partes de su superficie que tienen tonos albedos diferentes y también la forma, el perfil, la sección vista del asteroide puede cambiar. Así que medidas fotométricas de un asteroide a lo largo del tiempo pueden llevar a deducir su periodo de rotación. Podríamos medir también tránsitos de exoplanetas delante de sus estrellas. En el caso anterior, como veis, la curva del asteroide está en torno a cero. Eso quiere decir que la medida es relativa. No se conocía la magnitud de catálogo de las estrellas de comparación. Aún así, de aquí se puede deducir el periodo de rotación del asteroide. Y esto es un caso de medida de un tránsito de un exoplaneta delante de una estrella. Y también está referida a un nivel cero original. Eso quiere decir que tampoco conocemos el brillo en términos absolutos. Pero a partir de la forma de la curva y de la profundidad del tránsito, en este caso no llega ni a 3 centésimas de magnitud, se pueden deducir parámetros físicos sobre el planeta y la estrella. Y aquí hay un ejemplo de una estrella variable. Esto es una estrella binaria eclipsante, en este caso. Y aquí, como veis, sí está dada la magnitud en términos absolutos. No es que sea la magnitud absoluta, que es otro concepto, pero sí está dada la magnitud en términos absolutos. Quiere decir que la estrella se comparó con estrellas de comparación que tenían valores de catálogo bien determinados. Bien, hemos hablado de fotometría, podemos pasar a hablar de espectroscopia o, como permiten decir otras personas, espectroscopía. Nos estamos acercando a una hora desde el principio. ¿Sí? Pero confío en que podamos recuperar unos 10 o 15 minutitos por los problemas que hemos tenido con la grabación y con la pérdida de tiempo. No queda mucho más tiempo de mi charla de todas formas, porque como veis cada técnica es cada vez más avanzada y cada vez doy menos información sobre ella. La espectroscopia, de manera general, consiste en el estudio de la distribución de energía según la frecuencia o según la longitud de onda. En vez de conformarme con lo que hago en fotometría, que es medir cuánto brilla una estrella en una banda, lo que quiero es saber cuánto brilla esa estrella en todas y cada una de las bandas en las que yo sea capaz de detectarla. Claro, este concepto de espectroscopia puede extenderse a todo el espectro electromagnético, no es solo un concepto que se aplique en astronomía con luz visible, en astronomía óptica. Cuando hablamos de espectro en astronomía óptica, solemos referirnos, ponemos en el eje horizontal la longitud de onda de la luz. Esto hay gente que lo critica, pero por motivos que ya comentaremos otro día. Pero solemos hablar en astronomía óptica de longitud de onda y la solemos medir en nanómetros. Hay una escuela un poco antigua, pasada de moda, que la mide en angstroms. Un angstrom es una décima de nanómetro. Pero bueno, lo FETEN y lo actual son los nanómetros. Longitud de onda. Pero en radioastronomía suelen preferir hablar de frecuencia. La frecuencia es un concepto equivalente al de longitud de onda, solo viene a ser lo contrario, ¿no? Si C es la velocidad de la luz, pues la velocidad de la luz siempre es igual al producto de la longitud de onda de la luz por su frecuencia. La longitud de onda es qué distancia, qué longitud hay entre dos crestas de la onda electromagnética, y la frecuencia es, si yo me quedo en un sitio quieto, cuántas ondas pasan por ese sitio por segundo. Cuántos ciclos por segundo. Por eso se miden ciclos, la frecuencia se mide en ciclos por segundo. También se pueden llamar los ciclos por segundo hercios, como sabéis. Bien, pues por supuesto la longitud de onda es la velocidad de la luz entre la frecuencia y la frecuencia es la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Y luego en alta energía es campo de investigación de la gente que se dedica a mirar los astros, pues desde los rayos ultravioleta duros, rayos X, rayos gamma y por ahí. Pues ahí prefieren hablar no de longitud de onda ni de frecuencia, sino de energía. Pero la energía de un fotón también está relacionada con la frecuencia y por tanto con la longitud de onda. Sabéis que la energía de un fotón es igual a su frecuencia multiplicada por la constante de Planck, por una constante física
fundamental. Así que en el fondo, aunque tengamos distintas tradiciones en astronomía óptica, en radioastronomía y en astrofísica de alta energía, en el fondo cuando hablamos de longitud de onda, de frecuencia o de energía, estamos hablando de lo mismo y podemos convertir una en otra. Bien, ¿cómo descompongo, cómo disperso la luz? El concepto técnico es dispersión de la luz, porque la dispersión de la luz es la descomposición de la luz en colores, en todas sus longitudes de onda, para poder analizar qué intensidad hay en cada una de esas longitudes de onda. Y el método clásico consistía en hacerlo con un prisma de vidrio, como veis aquí en este dibujito que hay a la derecha. Con un solo prisma podemos sacar espectritos muy curiosos y proyectarlos en la pared, pero quienes trabajéis en centros de secundaria probablemente tendréis espectroscopios didácticos, ¿no? Que suelen tener al menos un prisma. Yo recuerdo que en mi instituto había incluso algún espectroscopio de alta gama que tenía varios prismas colocados en baterías. Y claro, si lo que sale de un prisma lo mete en otro, en otro, en otro, al final tiene un poder de dispersión mucho mayor. Pero los prismas, bueno, se usan en espectroscopios didácticos y para aplicaciones de baja resolución, pero tienen el inconveniente de que son opacos a ciertas longitudes de onda, tampoco transmiten bien en otras. Su poder de dispersión es escaso y tienen otras dificultades, ¿no? Su ley de dispersión es compleja, como qué correlación hay entre dónde acaba cada longitud de onda y esa propia longitud de onda, es una ley compleja, difícil de modelar. El método más usado hoy día es el de una red de difracción. Casi todos los espectrógrafos de astronomía modernos se basan en red de difracción. Aquí tenemos arriba el prisma, ¿no? Y abajo la red de difracción. La red de difracción no es más que una lámina en la que se han grabado un montón de líneas muy apretaditas, pero vamos, cientos o miles de líneas por milímetro, se dice pronto. Y eso provoca un fenómeno de difracción de la luz que provoca también su dispersión en color. Hay redes de difracción de transmisión, eso quiere decir que la luz atraviesa la red de difracción y emerge por el otro lado descompuesta en colores, y la hay de reflexión, como la que se representa en este diagrama. Aquí la luz viene, se refleja y el grabado de línea en la red de difracción provoca la descomposición en colores de la luz incidente. Bueno, este sistema, sobre todo en reflexión, tiene mejor comportamiento con todas las longitudes de onda, se pierde menos luz. Lo que ocurre es que no toda la luz va al espectro medido. No voy a ser perfecto. Cuando tenemos una red de difracción, en este caso una red de difracción de reflexión, pues la luz incidente blanca se refleja y no toda va al espectro que nos interesa. Una parte se refleja especularmente, o sea, no hay dispersión y por lo tanto no nos interesa y se pierde, se desperdicia. Otra parte va al espectro de primer orden, que normalmente es el que nos interesa y el que detectamos. Pero luego hay todo el espectro de segundo orden, tercer orden, hay infinitos órdenes más. Cada vez, a medida que avanza en el orden, se pierde menos energía. Pero no toda la energía de la luz incidente se descompone en colores mediante redes de difracción. Aún así hay truquitos y diseños muy astutos que hacen que estas pérdidas pues, sean aceptables frente a los inconvenientes de los prismas de vidrio. Las redes de difracción tienen mejor comportamiento, sobre todo en reflexión, que son las más utilizadas, y tienen un alto poder de dispersión. Y luego existe una cosa híbrida. Hay una cosa que llamamos grismas, que en realidad son combinaciones de un prisma y una red de difracción. En este caso, claro, al prisma tú le pegas una red de difracción, que por fuerza tiene que ser una red de transmisión, no puede ser de reflexión, y bueno, se incrementa la dispersión del prisma, se simplifica el diseño óptico comparado con los espectrógrafos basados en redes de reflexión, pero la resolución es baja o con mucho intermedio. Pero en fin, a veces se utilizan estos dispositivos. De hecho, en el observatorio donde yo estoy ahora, en Calar Alto, tenemos varios espectrógrafos, un espectrógrafo que está basado en grismas, en este diseño. Bueno, pues, ¿y qué espectros vemos en el universo? Bueno, pues el espectro básico de la física es el espectro del cuerpo negro. Esto también es curioso, ¿no? Porque es un nombre, el cuerpo negro, que se da mucho a confusiones, que hay que procurar evitar cuando hacemos divulgación. Primero hay que evitar que el público entienda que cuando hablamos de cuerpos negros estamos hablando de agujeros negros. Eso me ha pasado a veces. A lo mejor incluso se puede llamar la atención, que no estamos hablando de agujeros negros, eso es otra historia que no tiene nada que ver, de que hablaremos otro día. Estamos hablando de cuerpos negros. Y luego está el motivo de perplejidad infinita, que a mí todavía me sorprende, de que hablemos de que un cuerpo negro emite luz y podemos medir su espectro, ¿no? Claro, en física un cuerpo negro es un cuerpo perfectamente absorbente, pero que también emite radiación. O sea, que sea negro quiere decir que absorbe todo lo que le cae, pero eso no le impide emitir, a su vez. Y aquí está el truco. Bueno, pues todo cuerpo caliente emite radiación. Y un cuerpo caliente que emite radiación solo por estar caliente emite radiación que sigue la ley matemática, que está muy bien definida, del cuerpo negro, de la radiación del cuerpo negro.
la ley matemática aquí no le he dado, pero de ella se deduce la ley del desplazamiento, que dice que la longitud de onda donde está el máximo de emisión de un cuerpo negro, o sea, de un objeto físico que emite solo porque está caliente, está en nanómetros, en el resultado de dividir 3 millones entre la temperatura medida en Kelvin. Curioso, ¿no? Lo fácil que es esto. Pero si dividís 3 millones entre la temperatura en Kelvin, os sale la longitud de onda del máximo en nanómetros. Aquí, por ejemplo, tenemos un cuerpo negro de 9000 Kelvin de temperatura y tiene longitud de onda del máximo pues, por ahí muy pegadita al azul. Mientras que si vamos a cuerpos negros de 3000 Kelvin, vemos cómo la longitud de onda del máximo se va yendo más hacia el infrarrojo, por ejemplo aquí, ¿no? En un cuerpo negro de 1000 Kelvin, pues tiene la longitud de onda del máximo alrededor de 3000 nanómetros, nada menos. O sea, que emite casi todo, sobre todo en el infrarrojo. 1000 Kelvin viene a ser ya la temperatura de un metal líquido, ¿no? Un metal fundido en la Tierra. Bien, pues las estrellas y otros cuerpos que hay en el espacio, no todos, pero hay algunos cuerpos y las estrellas que emiten radiación sobre todo porque están calientes. Por tanto, su espectro se parece al de un cuerpo negro aproximado. Y ahora os enseño el espectro del Sol. ¿Veis que sí que se parece a un cuerpo negro? Podemos coger, ¿no?, la longitud de onda del máximo, que está aquí como en torno a casi en 500, y si aplicáis esta fórmula, invirtiéndola, pues os saldrá que su temperatura en Kelvin, en superficie, pues está alrededor de los 6000 Kelvin, que efectivamente es la temperatura de la superficie solar, o sea que esta ley funciona. Pero claro, aquí hay otras cosas, aparte de la curva del cuerpo negro, ¿verdad? Claro, porque las estrellas no son cuerpos negros perfectos. Y luego tenemos otros astros, como las nebulosas, que emiten no porque estén calientes, sino porque sus átomos están excitados. En sus átomos los electrones suben y bajan de niveles atómicos y eso hace que emitan luz en determinadas longitudes de onda muy concretas, relacionadas con la composición química de la nebulosa y con sus condiciones físicas. Los gases monoatómicos, por ejemplo, excitados, emiten en línea. Aquí tenemos un espectro de la nebulosa de Orión. Aquí se ven varias líneas, sobre todo del hidrógeno, pero también del oxígeno y de otros elementos químicos. Luego hay moléculas en el espacio que, claro, en un átomo solo pueden subir y bajar los electrones y ya está. Pero cuando tenemos una molécula, aparte de que pueden subir y bajar electrones en las capas moleculares, también podemos tener vibraciones en la molécula o rotaciones moleculares. Y eso también provoca emisiones y absorciones, aunque normalmente en el caso de las moléculas, por motivos vibracionales o rotacionales, están en el infrarrojo o incluso en ondas de radio. Y bueno, de este carácter son las emisiones estas típicas de banda estrecha, líneas que se usan en astrofotografía con filtro de banda estrecha para captar las emisiones del oxígeno dos veces ionizado, del hidrógeno ionizado, ¿no?, H-alfa, H-beta, o del azufre. Está relacionado con los espectros que no son térmicos, no son espectros de cuerpo negro, son espectros de líneas debido a la excitación de electrones en átomos, en gases monotómicos. ¿Y qué pasa con las estrellas? Bueno, pues las estrellas vienen a ser cuerpos negros. Aquí tenéis una serie de estrellas clasificadas por su tipo espectral. Como sabéis, los tipos espectrales O, B, A, F, G, K y M están relacionados ante todo y principalmente con la temperatura de la estrella. Desde O hasta M la temperatura baja. Y si se comportan aproximadamente como cuerpos negros, es normal que desde la estrella O hasta la M lo que veamos es que la longitud de onda del máximo de emisión pasa desde el ultravioleta, pasa por todos los colores del visible hasta el infrarrojo. Y efectivamente aquí lo tenemos, ¿no? Veis como aquí una estrella de tipo O tiene casi toda su emisión en el ultravioleta, allá por los 300 nanómetros. Una estrella B, una B tempranita, ¿no?, una B0, pues aquí ya se ve que hay algo más de emisión en la longitud de onda visible. Una estrella de tipo A0, como podría ser Vega, de hecho este es el espectro de Vega, empieza a tener ya el máximo de emisión en el azul. Una F ya emite sobre todo en los tonos, empieza a sacarse a los verdes, como ocurre con la estrella de tipo G, como el Sol, que emite el máximo en el verde, en torno a 500 nanómetros. El Sol es una estrella de tipo G2, no G0, pero sí G2. Y con las calles empezamos a tener el máximo de emisión en los anaranjados y rojos, y con la estrella M incluso el máximo pues se nos va al infrarrojo. Fijaos qué diferencia hay entre los cuerpos negros aproximados, que son las estrellas, y las emisiones en línea de las nebulosas excitadas, como pueden ser las planetarias o las nebulosas de emisión. Claro, cuando tenemos un gas caliente denso que emite solo porque está caliente, tenemos un espectro bastante aproximado de un cuerpo negro. Cuando tenemos un gas caliente pero tenue, son gas tenues, pero eso es caliente pero tenue, allí los átomos están sueltos, independientes, y se pueden producir excitaciones y desexcitaciones que dan lugar a que aparezcan superpuestas al espectro de cuerpo negro continuo líneas de emisión. Esto no es muy frecuente en las estrellas, pero bueno, hay algunas estrellas con líneas de emisión. Y lo más habitual es que tengamos la atmósfera estelar superpuesta al
al gas caliente denso de la estrella y lo que provoquen ese gas frío son líneas de absorción, que son las que hemos visto antes en todos los espectros estelares anteriores. Así que todas las estrellas se componen normalmente de un espectro de cuerpo negro aproximado, intercalado por toda una serie de líneas de absorción debido a los gases fríos tenues de la atmósfera estelar y los elementos químicos que contienen. Porque claro, en los espectros hay un montón de información. Lo más sencillo es el efecto Doppler, ¿no?, que he representado aquí a la derecha. O sea, cuando la fuente emisora y el observatorio tienen un movimiento relativo, las longitudes de onda se desplazan hacia el azul o hacia el rojo. Y midiendo ese desplazamiento, podemos medir la velocidad radial del objeto. Pero las líneas características que aparecen en los espectros pues, indican la composición química de la estrella. Esto no es tan fácil como a veces se da a entender, ¿eh? De que tú coges el espectro y ya tiene el código de barra en el que está toda la composición química detallada. Es muy complicado sacar la composición química de una atmósfera estelar a partir de un espectro. Sino que se lo pregunten a la primera persona que lo consiguió, que fue Cecilia Payne, ¿no? Pensad, por ejemplo, que en las estrellas más calientes, aunque están hechas sobre todo de hidrógeno, el hidrógeno ni se ve. No se ve. Porque están tan calientes que el hidrógeno está siempre totalmente ionizado. Y no se ven líneas de absorción y emisión debido al hidrógeno. Dependiendo de las condiciones físicas de la estrella, reducir la composición química puede ser muy difícil. Y luego en los detalles del espectro, también del perfil de las líneas, se puede deducir cuál es la intensidad de la gravedad en superficie, qué condiciones de presión y de temperatura o incluso de campo magnético hay en la atmósfera estelar. Todo eso se puede sacar de los espectros con mucho trabajo, pero se puede sacar. Y hablando de la velocidad radial, que quizás es lo más fácil de entender y lo que más se explica, esto es fundamental porque aporta a la astrometría la tercera dimensión. Antes, cuando hablamos de astrometría, hemos visto que las medidas astrométricas solo se hacen sobre el cielo, en ascensión recta y declinación, dos coordenadas, pero la estrella puede estar a la vez acercándose o alejándose de mí. Necesitamos esa tercera dimensión. Aquí tenemos el Sol. Desde el Sol observamos una estrella. Esa estrella puede tener una velocidad en el espacio que puede ser este vector blanco. Bueno, pues la velocidad tangencial, dirección perpendicular a la visual, es la que podemos medir con métodos astrométricos. Pero necesito, para reconstruir la velocidad espacial real física de la estrella, la velocidad radial. Y la velocidad radial me la proporciona la espectroscopia. Este es el motivo por el que la misión Gaia, aparte de medidas astrométricas, incorpora también un espectrógrafo para proporcionar velocidades radiales de la mayoría de las estrellas, bueno, por lo menos de las más brillantes. La precisión actual para la medida de velocidades radiales está en torno a 1 metro por segundo, ¿no? Que vienen a ser 4 kilómetros por hora, se dice pronto. Y claro, estas medidas de velocidad radial, pues, por ejemplo, tienen aplicaciones para detectar exoplanetas, debido al movimiento reflejo que el planeta provoca en la estrella, o para detectar estrellas binarias también. Acabamos ya, vamos a estar ya solo unos 5 minutitos más hablando de radioastronomía. De radioastronomía solemos hacer poca divulgación. Pero por si algún día queréis contar algunas cosas, voy a dar algunas claves. La radioastronomía consiste en el estudio de las emisiones radioeléctricas del universo, como su propio nombre indica. Claro, todo el espectro electromagnético pues, abarca desde los rayos gamma, más energéticos, de longitud de onda más corta y frecuencia más elevada, pasando por los rayos X, el ultravioleta, lejano y cercano, y luego tenemos la banda visible, que es hiper estrecha, aquí en medio. Luego el infrarrojo, cercano y lejano, las microondas, que en el fondo son ya ondas de radio, y luego lo que llamamos previamente ondas de radio, que llegan hasta longitudes de onda pues kilométricas incluso, ¿no? Que tienen aplicaciones en telecomunicaciones en la Tierra, ondas de longitud de onda pues, de kilómetros. Sin embargo, de todas estas ondas, ¿cuáles atraviesan la atmósfera terrestre? Bueno, pues de alta energía nada. O sea que olvídate de gastar desde el suelo rayos gamma, rayos X o incluso ultravioleta, pues solo pillamos desde el suelo el ultravioleta más cercano, que además es el que nos hace pupa cuando vamos a la playa, ¿no? En verano. Luego tenemos la luz visible y en el infrarrojo pues tenemos un batiburrillo de ventanas variadas, es complicado observar desde el suelo en el infrarrojo, y el infrarrojo lejano desde el suelo no se ve. Luego ya empezamos a tener aquí una ventanita en la zona de ondas milimétricas y submilimétricas, quizá un poco exagerado, la atmósfera un poquitín más transparente, aunque no mucho. En las microondas, y luego tenemos la ventana de radio, que llega hasta unas cuantas decenas de metros de longitud de onda. A partir de varias decenas de metros, la atmósfera vuelve a volverse opaca a la onda de radio, sobre todo debido a la ionosfera. Así que las ventanas de radio se componen sobre todo de la onda submilimétrica y de microondas, entre 1 milímetro y 1 metro, más o menos, y a partir de ahí hablamos de ondas de radio propiamente dichas, que llegan hasta longitudes de onda de 25 metros. Hasta ahí más o menos se puede observar desde el suelo. ¿Qué ocurre? Que la resolución de las imágenes, la calidad, la finura de las imágenes que da un telescopio depende del cociente entre la abertura y la longitud de onda. Claro, con nuestros telescopios ópticos, con la longitud de onda es muy corta,
Pues con una abertura pequeñita tenemos buena resolución y miramos por ahí y vemos detalles de un segundo de arco o por ahí, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que con ondas de radio, que miden muchas decenas de metros, si quiero tener una buena resolución tengo que hacer los radiotelescopios enormes, por eso se hacen tan grandes. Hay que hacerlos muy grandes para conseguir cierta resolución. Por eso los radiotelescopios siempre son mayores que los telescopios ópticos. Aquí tenéis el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, ahora ya no, bueno, no existe, está destruido, pero su abertura es de 300 metros. ¿Qué pasa también? La calidad óptica. Sabéis que la calidad óptica de un espejo que usamos para los telescopios de observación visual debe ser de una fracción de una longitud de onda. Claro, si la longitud de onda típicamente son 500 nanómetros, pues debe ser la precisión de la superficie pues de un octavo de la longitud de onda, un octavo de lambda, decimos, ¿no? O de un 16avo de lambda. O sea, tenemos que pulir los espejos con una precisión ultramicroscópica. Pero ¿qué pasa? Que si la longitud de onda con la que trabajamos es de varios metros, pues no necesito que la superficie óptica sea muy precisa. Y por eso, en los radiotelescopios que trabajan con ondas largas, pues la superficie óptica puede ser incluso una tela metálica llena de agujeros y de arrugas, como veis aquí. Esta es una foto de verdad de parte de la superficie óptica de la antena del radiotelescopio de Arecibo. Como veis, está llena de agujeritos. Se parece al espejo que hay en los hornos de microondas, ¿no? Cuando miráis dentro del microondas, veis que hay delante una rejilla. Esa rejilla es un espejo que impide que las microondas salgan, pero sí permite que pase la luz visible, ¿no? Y podemos ver lo que ocurre dentro del microondas, como si nos está quemando o vertiendo la leche, a pesar de que las microondas no salen de él. Sin embargo, cuando se trabaja, por ejemplo, con radiotelescopios que trabajan en ondas milimétricas o submilimétricas, la superficie óptica sí tiene que estar trabajada a una fracción de esa longitud de onda. Así que tiene que ser suave a una fracción de milímetros. Y eso hace que en algunos radiotelescopios submilimétricos la superficie parezca casi ya un espejo, ¿no? Por la precisión que tiene. Así que mirando la finura de la superficie de un radiotelescopio, podría ser una idea de que en rango de longitudes de onda trabaja. Os paso ese truqui para que quizá lo aplique en alguna charla de divulgación. Ya hemos hablado de las ventanas de radio, pero ¿qué procesos emiten en ondas de radio? Bueno, pues siempre que se emite radiación electromagnética es porque hay carga eléctrica acelerada. Es muy habitual que tengamos electrones, carga, pero electrones, ¿no? En interacción con un campo magnético. Eso emite radiación sincrotrón, como tenía aquí, ¿no? El electrón en el seno del campo magnético se ve forzado a recorrer trayectoria en forma de espiral a lo largo en torno a la línea del campo magnético, y la aceleración que obliga al electrón a seguir una trayectoria curva hace que el electrón pierda parte de la energía emitida en forma de radiación sincrotrón. Esta radiación, por ejemplo, es la característica de los púlsares, ¿no? En los púlsares la emisión que nos llega es debida al movimiento de electrones en el seno del campo magnético tan intenso de las estrellas de neutrones en rotación. También a veces se detecta radiación de frenado, que es la que tiene que ver con aceleración de cargas, pero no cuando se frenan, no cuando recorren trayectorias en espiral en torno a líneas del campo magnético. También se detectan emisiones de máser moleculares. El máser es como el láser, pero en ondas de radio. Bueno, pues hay nebulosas en el espacio que emiten luz láser, pero en ondas de radio. Y se detectan moléculas que emiten en bandas características. Debido a sus oscilaciones vibracionales y rotacionales, se detectan en ondas de radio muchas moléculas. Las primeras que se detectaron en el universo pues fueron, por supuesto, el hidrógeno molecular, también el agua, el amoníaco, el monóxido de carbono y muchísimas más. Claro, como la resolución de los radiotelescopios está limitada porque trabajan en longitudes de onda muy largas, una solución es hacer radiotelescopios muy grandes. Ahora ya no está el de Arecibo, pero sí tenemos el radiotelescopio chino, FAST, que es el de esta fotografía, que tiene nada menos que 500 metros de abertura. Este sí está en operación, es algo muy nuevo además. Así que podemos hacer radiotelescopios más grandes, pero llega un momento en que ya no podemos hacerlos más grandes. Esto es medio kilómetro, pero creo que ya está bien, ¿no? Así que si nos interesa conseguir más resolución espacial, lo que tenemos que hacer es combinar varios radiotelescopios y conseguir con varios de ellos un solo instrumento a través de la técnica llamada radiointerferometría. Claro, hay radiointerferómetros locales en los cuales se plantan varias antenas juntas y luego se conectan y construimos un solo radiotelescopio a partir de todas esas antenas. En concreto, este es el radiointerferómetro ALMA del Observatorio Europeo Austral, que está instalado en Chile, en el desierto de Chajnantor, a 4.000 metros de altitud. Eso sería un interferómetro local, podríamos decir. Si la interferometría se hace de manera física, conectando con cables los radiotelescopios. Y luego hay interferómetros globales. Podemos tener una antena en América y otra en Europa y hacer interferometría con ella en la técnica que se llama interferometría de muy larga línea de base. Esto es desarrollo y es complicado, pero todavía se puede ir más allá haciendo radiointerferometría espacial. Ha habido, que yo sepa, dos experimentos de este tipo, el Radio Astron ruso y el ALCA japonés. Ambos consistían en poner un radiotelescopio en órbita,
llegan a ser radiointerferometría de muy larga base, ya creo que es muy larga, ¿no? Porque combina varios radiotelescopios en Tierra con un radiotelescopio en el espacio, nada menos. Bien, y ahora ya acabo, yo creo que este ya es el fin de la charla, hablando de refinamientos actuales, ¿no? En radioastronomía se están haciendo cosas que hace décadas pues, solo se hacían en astronomía óptica, por ejemplo. Bueno, la espectroscopia radioeléctrica, o sea, los radiotelescopios hoy día habitualmente pues también sacan espectros en ondas de radio. Incluso hay radiotelescopios que trabajan y hacen estudios polarimétricos. Las ondas de radio, como ondas electromagnéticas que son, al igual que la luz, también pueden estar polarizadas y su estado de polarización puede contener información sobre el estado físico de los cuerpos que la emiten. Y luego tenemos la radioastronomía activa, consiste en no recibir, sino en emitir, ¿no? Radar. Aquí tenéis, por ejemplo, imágenes de radar tomadas de un asteroide desde la antena de Goldstone, allí en Estados Unidos, en California. Lo hacen con bastante frecuencia y obtienen mapas de la superficie de asteroides. También se han hecho experimentos de radar con la Luna y con Venus, con el planeta Venus. Y luego tenemos lo que comentábamos antes de los radiotelescopios espaciales, lo habéis visto, ¿no? Se consigue hacer interferometría espacial, lo cual permite alcanzar resoluciones espaciales enormes y también al colocar un radiotelescopio en el espacio se superan las ventanas atmosféricas. Y, por ejemplo, esto ha permitido cartografiar el fondo cósmico de microondas. El fondo cósmico de microondas es difícil, se ha hecho, pero es difícil cartografiarlo desde el suelo. Los mejores datos para la cosmología que trabaja en el estudio de fondo cósmico de microondas se han obtenido con satélites situados fuera de la atmósfera. Y con eso ya hemos acabado. Quería terminar dando unos cuantos consejos sobre algunos libritos que pueden serviros para ampliar información. Por supuesto que yo tenía que hablar de mis libros, ¿no? Os recomiendo, si tenéis interés por la fotometría, que consultéis este de aquí en medio de Fundamentos de Fotometría Astronómica. Aquí está ampliado y con mucho mayor aparato matemático todo lo que hemos comentado en la parte de fotometría de esta charla. Luego, el libro que tengo con Jordi Gutiérrez Cabello, titulado De la Tierra al Universo, sino la segunda edición de Astronomía General, Teórica y Práctica, contiene también información sobre todo lo que hemos hablado hoy. Aunque este libro es muy gordo porque lo tiene todo, pero lo tiene todo a un nivel bastante elemental, muy parecido al que yo le he dado hoy en esta charla. De hecho, bastantes de las ilustraciones que he usado en la charla están tomadas directamente de ese libro. Quien tenga un espíritu fuerte y muchas ansias de saber, y además sepa inglés, puede leer la Biblia de las técnicas astronómicas. Aquí tenemos la edición séptima, no la cuarta o la quinta que puse antes, de la portada de Astrophysical Techniques, de Kitchen, la Biblia del campo. Aquí lo tenéis todo. A quien le interesen cuestiones más relacionadas con astronomía de posición, mecánica celeste, astronomía clásica en general, ¿no? Y cambios de coordenadas, paso del sistema de coordenadas eclípticas a ecuatoriales, cambios de equinoccio, movimientos propios, cambios de época. La Biblia y la referencia es la Astronomical Algorithms de Jean Meus. Este hombre nos dejó hace unos años, es una pena. No hay ningún libro que se pueda comparar con este en el mercado mundial. Quien tenga interés por estas cosas debería tenerlo ya. Y luego, a un nivel de afición y bastante elemental, pero que va algo más allá de lo que yo he explicado en esta charla, este es el libro de Miguel Rodríguez Marco, también en Marcombo, de observación espectroscópica, muy adecuado para el nivel escolar, de secundaria o de afición. Y finalmente, hay un libro muy curioso llamado Astronomy, Principles and Practice, del año 1988, lo usábamos mucho en la carrera, de Ryan Clark, llega a nivel de primero de carrera, o sea, no ahorra en fórmulas. Pero lo interesante de este libro, y por lo que os lo recomiendo, es porque si lo buscáis se puede encontrar la cuarta edición disponible gratis en internet, de manera legal, no estoy proponiendo nada ilegal. La editorial Adam Hilger lo ha puesto ya en abierto y se puede descargar. Y es un libro que os permitirá dar el paso siguiente a esta charla en cuanto a todas las técnicas que hemos comentado, todas. Y con eso creo que termino. Me he pasado un poquitín del tiempo, pero bueno, también antes perdimos algo con la desconexión. Espero que la organización me perdone por acabar a 20. Sin Muchas ningún gracias. problema, David. Muchas gracias, Joaquín. Es un lujo escucharte, como dicen por aquí, por el chat. Supongo que vas a tener preguntas y entonces, pues mira, ya tenemos varias manos levantadas. Damos paso a Luis Gil. ¿Cómo suele hacer las preguntas? ¿De palabra? Sí. Muy bien. Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por la charla, como siempre, muy instructiva y muy clara. Entonces, yo tenía una pregunta, porque después de leer en varias ocasiones tu libro sobre fundamentos de fotografía astronómica, vale, tengo una pregunta que refiere al cálculo del brillo superficial del cielo con software fotométrico con
anillos, ¿no? Los anillos clásicos fotométricos. Entonces, bueno, veo por ahí que hay gente que aplica fotometría diferencial, otros más estrictos aplican fotometría absoluta, pero quisiera saber tu opinión sobre esto, ¿no? ¿Cuál sería el proceso fehaciente para la determinación del brillo superficial del cielo mediante técnicas fotométricas? Y luego también, claro, la siguiente consecuencia sería cómo pasar, digamos, los datos fotométricos a magnitudes por segundo de por cuadrado. Bien, bueno, pues la pregunta es buena y claro, hoy día en el mundo de la fisión tenemos tanta preocupación por la contaminación lumínica que cada vez hay más personas que se dedican como parte de su trabajo no solo a hacer fotometría de cosas del universo, sino a hacer fotometría de la atmósfera y a sacar la contaminación lumínica, ¿no? Y los valores. Y la fotometría de objetos extensos, de nebulosas, por ejemplo, ¿no? Pues es más compleja que la de objetos puntuales como estrellas, porque claro, una estrella tiene un brillo integrado y ya está, pero una nebulosa debe decir qué brillo tiene por unidad de superficie. Y para eso hay que introducir varios cambios y uno de los datos clave es la escala del detector. Mientras que se puede hacer fotometría de estrellas sin tener ni idea de cuál es la escala de tu detector, para hacer fotometría de objetos extensos, fotometría superficial, es imprescindible conocer bien, tampoco digo una precisión infinita, ¿no? Pero conocer bien cuántos segundos de arco mide cada píxel tuyo en el cielo. Se podría hacer fotometría diferencial de nebulosa. Se podría, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Que el brillo del cielo, debido a contaminación lumínica, es distinto al brillo de las nebulosas. ¿Qué ocurre? Que en fotometría siempre usamos como patrón de intensidad, el patrón que nos permite calibrar nuestro instrumento, usamos las estrellas, ¿no? Y las estrellas están detrás de la atmósfera. Las estrellas están detrás de la atmósfera. Mientras que el brillo superficial de la contaminación lumínica está delante de la atmósfera. Entonces, el hecho de que queramos medir algo que está delante, usando como patrón un objeto que está detrás, nos obliga, no puedo dar todos los detalles, pero nos obliga a usar técnicas de fotometría absoluta. O sea, no hay manera de medir la contaminación lumínica con fotometría diferencial. Son malas noticias, y lo siento. Pero se deben usar las técnicas de la fotometría absoluta. Y creo que con eso he aclarado. Ahí está, sí. No sé si hay alguna parte de tu pregunta que no haya. Sí, la segunda pregunta, ya que después de hacer la fotometría absoluta, ¿no? ¿Cómo pasar los datos de fotometría absoluta a magnitudes por segundo de arco al cuadrado? Eso es. Claro que sí. Bueno, pues tú lo primero que hay que hacer es fotometría absoluta de una serie de estrellas estándar. Y eso te permite calcular descontar la extinción, por una parte, la descuenta ya lo tienes, eso es el término de extinción de las ecuaciones, y por otra parte también te permite deducir el llamado punto cero, que es tu valor instrumental. Y una vez tienes el punto cero, ese es tu dato clave. Pero para deducir el punto cero has tenido que usar estrellas estándar y has tenido que aplicar fotometría absoluta para descontar la extinción. Exacto. Cosa que te la puedes ahorrar en fotometría diferencial, porque puedes suponer que tu estrella problema y tu estrella de calibración están afectadas igualmente por la extinción. O sea que el detector te quita la extinción. Aquí no puede, aquí la tienes que quitar tú. Te quedas con el punto cero. Y luego ese punto cero te permite convertir cuenta en magnitudes. El punto cero es lo que te permite pasar de cuenta en el detector a magnitudes. Así que ya luego tú mides en tu detector un trozo de cielo, mides cuántas cuentas tienes, lo pasas a magnitudes, ¿y qué pasa? Como tienes que decir cuántas magnitudes le corresponden a un segundo de arco cuadrado, pues tienes que saber cuánto mide tu trozo. Y ahí es donde entra la escala del detector. Así que tú sumas todo el brillo que tiene en un trozo grande, lo pasas a magnitudes, pero luego tienes que saber cuántos segundos de arco mide, ¿no? Y pasar esa medida a lo que le correspondería a un solo segundo de arco. Así que fíjate, tienes que hacer medida absoluta, tienes que usar el punto cero de tu sistema instrumental para convertir cuenta al sistema estándar, y luego tienes que conocer la escala para saber en cuántos segundos de arco has medido, segundos de arco cuadrado. Sí, ese sería el procedimiento. Eso es. Para más detalles, porque aquí no podemos darlo, pues el capítulo correspondiente del librito de fotometría astronómica de Marco. Eso es. Muy bien. Gracias. Encantado. Y sí, Isidoro, tu turno. Hola, David. Hola, Isidoro. Nada, muchas gracias por... Encantado. ¿Se me oye bien? Sí. Te oigo muy bien. Vale.
David, que conste que me considero un privilegiado de poder hablar contigo, porque hablar con alguien que ha escrito unos libros tan interesantes que has leído y te han gustado mucho y luego poder hablar con ellos, pues es un privilegio. Muchas gracias, porque Entonces, hay mucho trabajo en los yo libros y se tengo... agradece que sean útiles y que le gusten a la gente. Gracias. Se nota que hay mucho trabajo y talento y de escribir también, porque se escriben muchos libros, pero hay que escribir bien y bonito. Y esto ya no todos los libros lo tienen, ¿no? Pues, bueno, a ver, yo tengo 3 preguntas, pero bueno, voy a hacer solamente una, que luego haya más turnos y luego tengo más tiempo, pues vuelvo a hacer otras preguntas. Voy a hacerte una pregunta que tiene un poco que ver con la anterior, porque yo siempre he leído, bueno, según lo que has hablado ahora mismo, y también lo he leído en otros sitios, cuando queremos conocer la magnitud de una estrella, restamos la magnitud del cielo, ¿no? Es un poco lo que acabas de responder. Pero cuando se restan magnitudes, en algunos sitios he leído que se hace una resta aritmética. ¿Eso es correcto? Porque tenemos que tener en cuenta que las magnitudes son logarítmicas. Tendría que ser una resta logarítmica, ¿no? Eso es. Sí. Pues no, efectivamente no es correcto. Y hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, antes cuando yo le he contestado a Luis, ¿no? Sobre las magnitudes por segundo al cuadrado, pues he procurado intentar no dar a entender de que yo divido las magnitudes entre cuántos segundos de arco cuadrado tengo, porque eso no se hace así. Cuando hay un logaritmo promedio, todo se complica. Y los logaritmos, pues, son bonitos, a mí me gustan. Me parece bien que midamos el brillo de la estrella en una escala logarítmica, pero hay que manejarlo con más cuidado que una caja de bombas. Entonces, fíjate, te he puesto a ti el esquema aquí, ¿no? Tú lo primero que tendrías que hacer es medir dentro de la abertura sintética cuántas cuentas te da la estrella. Pero claro, son las cuentas de la estrella más las cuentas de fondo. Tú sabes qué área, cuántos píxeles tiene esa abertura sintética. Vale, pues luego vamos a esta corona alrededor, en la que ya no hay luz de la estrella, y yo ahí mido qué brillo habitual, tengo que aplicar un poquito de estadística a las medidas dentro de esa corona, para saber cuál es el brillo promedio de un píxel. Y yo lo que hago es, a las cuentas de la estrella, les quito, a ver, su superficie multiplicada por cuánto brilla un píxel, ¿no? O sea que lo que hago es restar cuentas. Yo resto cuentas. Nunca resto magnitudes. Nunca jamás. Quito cuentas. Y ya solo después de haber restado las cuentas que me quedan netas, decimos, ¿no? O sea, cuentas de la estrella ya sin fondo, solo a esas cuentas netas les puedo aplicar un logaritmo. Eso es fundamental. O sea que todos los métodos de sustracción se deben aplicar en cuenta, antes del logaritmo. Fíjate que si hiciéramos una diferencia de logaritmos por cómo son los logaritmos, en realidad una diferencia de logaritmos lo que está haciendo en el fondo es un cociente. Y claro, para quitarle el fondo a la estrella no tengo que hacer un cociente. Así que si lo que hago es restar logaritmos, estoy mareando todo y haciendo un desastre con los datos. Una diferencia de logaritmos es un cociente de lo que hay detrás. Y yo aquí lo que tengo que hacer no es un cociente, es una diferencia. Así que primero se resta en cuenta y solo ya después al número neto se le aplica el logaritmo. ¿Qué ocurre? Que muchas de estas cosas... Pues muchas gracias, pero más de una vez he leído eso, unas restas aritméticas. Pues habría que entender a qué se refieren con restas aritméticas. Luego pasa otra cosa, que muchas personas que se dedican de manera voluntaria y por afición a hacer fotometría con programas, los programas informáticos hacen todo esto solos y muchas veces no sabemos lo que hay detrás. Entonces, el programa ya ha sustraído el cielo. A la magnitud de la estrella le ha quitado el cielo. ¿Pero cómo lo ha hecho? Pues es seguro que a la magnitud de la estrella no le ha quitado nada. Seguro que no. Porque si a una magnitud le quita algo, lo que está haciendo es dividir. Y no se trata de dividir. Le habrá quitado algo a la cosa que le has dado de comer al logaritmo, pero antes de meterlo ahí. Pero las cosas muchas veces ni las sabemos porque los programas funcionan a menudo como cajas negras. Que no digo que esté mal, pero que muchas veces se entiende mucho mejor lo que sale de resultado o qué problemas estás teniendo si tienes alguna información sobre qué está haciendo el programa internamente. Vale, pues muchas gracias. Pues que vaya preguntando más gente, si luego tengo tiempo te hago más preguntas. Muchas gracias, David. Me encanta. Gracias, Isidoro. Se agradece esa actitud y aconsejaría a todas las personas que vayan a preguntar que hagan algo parecido para dar paso a más preguntas. Raúl. Hola, muy buenas. ¿Se me escucha? Sí, Raúl, te oigo.
Vale. Bueno, muchísimas gracias por la charla, una maravilla. Gracias. Yo quería preguntar, para las personas que a lo mejor queremos iniciarnos en espectroscopía de una forma así sencillita, bueno, con la típica red de difracción, pues eso, de 100 divisiones por milímetro o 200 o algo así, ¿qué software así para un aficionado se puede utilizar un poco para iniciarse? Caramba, pues la pregunta es buena y la respuesta también la tengo muy clara. Lo siento, pero no lo sé. No conozco. O sea, Vale, no, vale. no lo sé. No lo sé. Así como hay programas de fotometría para el mundo de la fisión conocidos, yo te podría sugerir programas profesionales para reducir espectros, pero claro, eso es perderse en un océano de complejidades. Y no conozco ningún programa para nivel de afición que permita tratar espectros con facilidad, lo siento. Pero sospecho que probablemente en este libro, que no aquí, ya que lo tengo, pero no lo recuerdo. El libro de Miguel Rodríguez Marcos, probablemente ahí haya varias recomendaciones interesantes. Yo tengo que decir, también tengo que dar mi opinión sobre un asunto. A ver, la astrometría y la fotometría con medios de aficionado dan resultados muy útiles, pero extremadamente útiles para la ciencia de primer nivel, o sea, publicable en revistas internacionales científicas, ¿no? Pero la espectroscopia es otro mundo. Mi opinión es que los medios de aficionado todavía no dan para que los resultados espectroscópicos lleguen a tener interés científico verdadero. Eso no le quita interés al asunto. Pero mi opinión es que los trabajos espectroscópicos con medios elementales tienen utilidad por curiosidad, como cuando miramos la luna por gusto, o sea, como curiosidad es interesantísimo, o sea, coger toda una serie de estrellas del tipo O, B, A, F, G, K y M, y hacerte una colección de espectros y comprobar cómo salen, y hacerte tu catálogo para verlo tú porque te gusta, como quien hace fotos de la luna, aunque no tenga interés científico, pues eso tiene una utilidad. Y también le veo grandes aplicaciones didácticas, sobre todo en secundaria, a hacer espectroscopia con medios sencillos. Pero yo creo que los medios disponibles no están no llegan no llegan a resultados suficientes como para que tengan interés científico. David García. Vale, muchas gracias de todas maneras. Encantado. Hola David, encantado con tu Hola, charla. La verdad gracias. que tengo que hacértelo. Quería decirte que tengo tu libro, Ah, ¿vale? míralo. El de la Tierra al Universo. Y Ya precisamente tenemos. te quería preguntar algo que no he visto en el libro y sí has dicho en la charla. Ajá, Cuando has hablado de magnitudes estelares, y te voy a pedir por favor que pongas la diapositiva, claro que sí. has hablado de un parámetro con el cual dividimos, ¿vale? Para conseguir Sí. Entonces, claro, me llama la atención porque ese parámetro que has dicho, te quería preguntar, ¿va en función del ancho, de la longitud de onda de cada una de las frecuencias? O mejor dicho, de los filtros. Vale, pues verá. Claro, la fórmula de Poisson se puede poner de varias maneras. Los logaritmos son una función matemática tan divertida que Sí. permiten expresar lo mismo de maneras muy distintas. Entonces, vamos a ver. Primero, el logaritmo de un cociente se puede convertir en una diferencia de logaritmo. De manera que, igual que yo aquí he puesto logaritmo decimal de f entre la unidad, pues podría poner, es que ahora no sabría cómo escribirlo, ¿no? Pero podría poner logaritmo de f Sí. menos logaritmo de u. Y claro, el logaritmo de la unidad de medida es una constante. F depende de la estrella, es mi variable, ¿no? Sí. Pero la unidad de medida es una constante, ¿verdad? Que el logaritmo de u yo lo puedo cambiar y poner c y llamarlo punto cero. Ya. Y Pero probablemente esa perdona David, esa U la eliges tú. Esa U la elige quien define el sistema fotométrico. Ah, eso es lo que no sabía. Vale, Ahí está, vale. ahí está. Entonces, cuando aquí hablamos de cómo se define un sistema fotométrico, pues quien define el sistema fotométrico tiene que dar un catálogo con la magnitud en cada una de las bandas de todo un conjunto seleccionado de estrellas. Pues en esa lista de magnitudes ya va implícita la unidad de medida. ¿Y qué ocurre? Eso es, que esa unidad de medida, en la expresión que probablemente tenemos para la fórmula de Poisson en el libro, en vez de ponerla de esta manera, la tenemos puesta como un punto cero. O sea, pues ponemos más o menos, da igual, C, ¿no? Menos una constante aditiva. Claro, una constante aditiva o sustractiva a un logaritmo es un factor o un cociente al flujo. Y aquí yo he preferido esta formulación porque en este auditorio
podemos hablar de unidades de medida y de cosas de ese estilo, porque ya tenemos un cierto nivel, ¿no? Y deja más claro que la medida de magnitud al final incluye una arbitrariedad a la hora de elegir esas unidades y que están elegidas pues, por quien define el sistema fotométrico. Ajá. Y ya digo, y en la mayoría de los casos ni siquiera se sabe cuáles son. O sea, cuando yo he puesto aquí cuáles son el sistema Johnson, esto se lo ha averiguado un tipo currándoselo con mucho trabajo. Y no es necesario ni siquiera saberlo. Claro. De acuerdo, David. Muchísimas gracias, de verdad. Encantado. Vale, damos paso a Carlos. Hola, buenas tardes. Hola, Carlos, ¿qué hay? Lo primero, una charla maravillosa. Lo único que no me Gracias. pilla mucho, porque yo a este tipo de astronomía no me he acercado mucho, no, por no decir casi nada, así que me lo tendré que mirar y estudiar bien. Pero bueno, me has descubierto un nuevo ámbito bastante interesante y guay, así que muchas gracias. Sí, te diré que este curso de divulgación es un curso que toca varios palos y adentrarse en las técnicas de observación, las técnicas astronómicas, aunque yo he procurado escatimar mucho las fórmulas, he puesto muy poquitas, pero eso no quiere decir que hay conceptos entre los que yo he administrado con un poco de prisa, hay conceptos muy sutiles y bastante complejos, en los que es muy fácil resbalar y cometer errores. Y, y yo creo que es interesante que quien quiere formarse como divulgador tenga algunas nociones sobre este asunto, pero reconozco que sobre la mayoría de estos conceptos no solemos hacer divulgación. O sea que estos son esculturillas de trasfondo que yo creo que se permite tener más solidez a la hora de explicar otras cosas. Perfecto. Y la duda que yo tenía es que hemos hablado de la astrometría. Sí. Los grados y demás, y los números que se usan para astrometría, son también lo que se utilizan para astronomía en grados, ¿no? Eso es. O sea que la astrometría mide, su dato básico fundamental son dos números para cada objeto. Son sus dos coordenadas. En el caso del sistema ecuatorial, esas dos coordenadas son la ascensión recta, alfa, y la declinación, delta. Pero se pueden expresar de muchas maneras. Lo tradicional es expresarla la ascensión recta en horas, minutos de tiempo y segundos de tiempo. Y la declinación en grados, minutos de arco y segundos de arco. Eso es lo tradicional. Pero, ojo, porque ya vienen las tendencias modernas y ahora cada vez más encontramos ascensión recta y declinación expresada en grados con decimales. Y nos ahorramos toda la parafernalia esta pesada de andar dividiendo por 60, multiplicando por 60, que si pi para arriba, pi para abajo y todo eso. O sea que hay muchos lugares, catálogos y fuentes de información digital en la red donde la ascensión recta y la declinación van dadas en grados con decimales. En el caso de la declinación además con su signo, positivo o negativo. O sea, quiero decir que aunque son dos números, lo que solemos darlo en horas, minutos de tiempo, segundos de tiempo, signos, grados, minutos de arco, segundos de arco, se pueden expresar de otras maneras distintas. Incluso alguien muy excéntrico, con mucho integrismo por la unidad de medida, podría dar la ascensión recta y la declinación en radianes, si quisiera. Sí, es que es un método que yo no he usado nunca y tenía esa curiosidad, porque yo hasta ahora, porque por un método u otro no he podido usar la motorización, he usado pues la visualización con las constelaciones. O sea, sé en qué posición respecto a qué constelación está el objeto y por eso me voy guiando yo y voy guiando el telescopio. Pero bueno, sé que las monturas tienen dos discos reglados que te ponen en grados para eso, para... Claro, los círculos graduados tradicionales, que cada vez lo usa menos gente, aunque a mí me gustan mucho, van graduados en 24 horas para la ascensión recta y en 180 grados para la declinación, ¿no? De menos 90 más 90. Y en los catálogos habituales siguen siendo como los que te enseño aquí. O sea, que tienes, por ejemplo, vamos a mirar el segundo, que tiene las letras más bonitas, ¿no? Pues te da para una estrella 22 horas, 57 minutos de tiempo, 27,977 segundos de tiempo. Declinación más 20 grados, 46 minutos de arco, 7,31 segundos de arco. Y siguen yendo así en la mayoría de sitios. Así que para localizar objetos por sus coordenadas no hay más remedio que abordar esta manera tradicional un poco farragosa de dar los datos. Aquí estaba interesado en empezar a hacerlo por este método, porque me parece curioso y quería probar a usarlo. Muchas veces los telescopios automáticos, pues tú pones M31, pon y va, ¿no? Lo que quieras. Pero claro, cuando quieres ver cosas de verdad raras, pues no están en los bancos de datos y tienes que meter sus coordenadas y tienes que saber qué estás metiendo. Y es muy importante cuando se le dan las coordenadas a un telescopio automático, saber para qué equinoccios son.
porque si no puedes conseguir que el telescopio no apunte bien y no vaya donde quiere. O sea que usar estos números requiere un poquitín de cultura que hay detrás, que yo he dado hoy, sobre todo en cuanto a la cuestión de la precesión, ¿no? O sea que antes de usar una coordenada, ascensión, recta o declinación, saber para qué equinoccio es ante todo. De acuerdo, pues muchas gracias. Encantado. Bueno, damos paso otra vez a Isidora. Hola, David. Muy bueno. Pues otra pregunta que tengo esta es de astrometría. Cuando has estado hablando antes de las razones por las que se mueven las coordenadas, te has hablado de nutación, de la aberración, el paralaje diurna y auna, movimiento propio y otra que no me acuerdo. ¿No? Son 5. Bueno, es igual. Sí, eran Hombre, 5. hay otra, ¿eh? Por ejemplo, la deflexión de la luz por efectos de relatividad general. Quiero decir que la cosa la podemos afinar mucho más, claro. Pero eso ya no lo he puesto aquí. Ahora, el satélite Gaia tiene eso en cuenta también, ¿eh? Ostras, Bueno. pero yo pensaba que había otra, o por lo menos, yo he leído en otro libro que además que se ve mucho. Por lo visto, si tú miras un astro, el Sol, la Luna, una estrella que esté en el horizonte, por lo visto la refracción de la atmósfera hace que hasta haya como un grado de diferencia. Eso ¿no? es. Sí. Esta pregunta es muy buena y es cierto. O sea que yo he omitido conscientemente lo que llamamos refracción astronómica. O sea, el cambio de posición aparente debido a la refracción de la luz en la atmósfera. Y eso es muy importante. Cuando yo he dicho que la nutación debe tenerla en cuenta un telescopio bueno, son 20 segundos de arco, pues con más razón debe tener en cuenta la refracción, que llega a ser, 1 grado no llega, pero sí llega a algo más de medio grado en el horizonte. La refracción en el horizonte es de 30 y tantos minutos de arco. Y a altura intermedia, pues llega a varios minutos. O sea que efectivamente la pregunta que lo has visto. Podemos decir, falta. No es que se me haya olvidado, he preferido no incluirlo para no complicar más la charla y no dar conceptos más raros. Y me he centrado solo en movimientos de la Tierra y movimientos de los astros, ¿no? Pero lo que estás diciendo es cierto. Y cualquier telescopio que llevamos de estos automáticos lleva incorporada la refracción. Lo que pasa es que la lleva incorporada de una manera muy elemental, ¿no? Pero la lleva. En rigor, para que un telescopio apunte muy bien, debería darle datos también sobre presión, temperatura y humedad. Y entonces ya cuando puedes meter un buen modelo de refracción que te afina a unos cuantos segundos de arco. Y lo que has dicho así muy rápido por relatividad, que lo tiene en cuenta Gaia, ¿eso Sí, puedes explicarlo un poquito? Claro que sí. Esto consiste en el experimento histórico de Eddington. Cuando Albert Einstein predijo que cuando la luz pasa cerca de un astro masivo, por ejemplo el Sol, debe desviarse. Claro, el efecto es parecido a lo que pasa cuando la luz entra en la atmósfera, ¿no? Como se desvía, vemos los objetos en otro sitio. Cuando la luz de las estrellas pasa cerca del Sol y se desvía, la estrella cambia de posición aparente. Pero eso es un efecto debido a cómo la gravitación afecta a la luz de las estrellas. Y ese efecto lo describe la relatividad general, la teoría de la relatividad general. Eddington, pues, si no recuerdo mal, era en los años 30, podéis buscarlo, es un experimento clásico. Lo que hizo fue, claro, cuando la luz de una estrella pasa cerca del Sol, tiene el Sol en medio. Así que lo que hizo fue observar durante un eclipse de Sol, con el Sol tapado por la Luna, observar las estrellas de alrededor del Sol y medir si de verdad las estrellas estaban cambiadas de sitio. Y vio que sí, que efectivamente las estrellas estaban cambiadas de sitio. Así que el satélite Gaia, por ejemplo, como llega a una precisión tan detallosa de medida astrométrica, que llega al microsegundo de arco, pues debe tener en cuenta si una estrella está observando más o menos lejos de la dirección aparente al Sol, porque eso afecta a su posición aparente. Y tiene que incluir esta especie, como podemos llamarlo, una refracción gravitatoria debido a la masa del Sol. Y Gaia la incluye en su modelo de ajuste de datos y la tiene en cuenta, si no, no llegaría a las precisiones a las que alcanza. Asombroso. Sí, es una cosa espectacular. Además, es imprescindible, o sea, no es que lo hayan hecho por pijotería. Si no llegan a incluir la relatividad general en el modelo, no saldría lo que está saliendo. O sea que las observaciones de Gaia son un ejemplo más de que se cumple la teoría de la relatividad general. Efectivamente, sí. Y no solo por, bueno, sí, sobre todo por la cuestión de la deflexión, pero también porque el modelo de aberración, por ejemplo, que usa, también incluye términos de orden superior que están relacionados con la teoría de la relatividad. O sea que de varias maneras Gaia demuestra que la teoría de la relatividad es correcta. Asombroso. Muchas gracias, David. Y de varias otras, ahora que lo dices. Por ejemplo, Gaia también ha observado lentes gravitatorias, que son otra prueba más de este mismo efecto.
llamamos lentes gravitatorias, no son más que el efecto este de deflexión de la luz en el campo gravitatorio. Y Gaia también ha detectado muchas de ellas. Vale. Bien visto. David, una pregunta. Tú que eres experto, o al menos muy meticuloso con las cuestiones de terminología, Sí. ¿en qué estamos cuando hablamos de espectroscopía o de espectroscopia? Bien, pues aquí hay dos tradiciones. Hay dos tradiciones, ¿no? Lo tenemos aquí. Espectroscopia. La mayoría de hablantes de lengua castellana dicen espectroscopia, o si quieres espectroscopia, ¿no? Claro, lo que pasa es que están en América, ¿no? Y decir espectroscopía es algo que se estila más en España. Entonces, ¿qué pasa? Se tiende a decir espectroscopía en España por asimilación con astrometría, fotometría, radioastronomía, todo es IA, pues será espectroscopía también, ¿no? Es una asimilación. Pero en realidad la etimología es distinta. O sea, la asimilación es tan frecuente y lo dice tanta gente que la academia lo admite. O sea, que si alguien prefiere decir espectroscopía, vale, que lo diga. Pero la palabra original, el uso mayoritario en el mundo, ¿no? A nivel internacional, en América, y la etimología es espectroscopia, porque la palabra espectroscopia tiene la etimología de fotocopia, por ejemplo, ¿no? O de artroscopia. Entonces, no decimos artroscopía ni fotocopía, ¿no? Pues ahí está la cuestión. Entonces, yo soy partidario de decir espectroscopia. Igual que también en termodinámica, por ejemplo, ¿no? Están la ebulloscopia, crioscopia. O hay quien dice ebulloscopía y crioscopía. Esto es solo un detalle de un acento. En España nos gusta mucho pelearnos por acento, como por lo del solo, ¿no? Y aquí hay un cierto debate, pero el debate se resuelve con tanta facilidad como que cada cual lo diga como quiera porque las dos formas están aceptadas. Y yo prefiero la forma sin acento. No. Muy bien, pues yo pensaba que iba a haber más manos levantadas, pero no sé si hay alguna pregunta que se queda en el tintero por, no sé. Isidoro parece que repite, aprovechando que no hay otras preguntas. Isidoro decía que tenía 3, así que ha hecho 2, pues puede aprovechar eso en la tercera. Claro, me falta la tercera. Pero bueno, la tercera es que es un poco obvia, yo creo que sí, pero bueno, por confirmarlo. También cuando has hablado también de astrometría, cuando has hablado de las variaciones en ascensión recta y en declinación en milisegundos de arco, pero es obvio que un milisegundo de arco de ascensión recta no mide lo mismo que un milisegundo de arco de declinación, ¿verdad? Eso es. Eso lo tenéis en cuenta, ¿no? Sí, por supuesto, también muy bien visto. O sea, no he querido entrar en ese jardín. No he querido entrar en ese jardín. Pero, claro, yo aquí lo he pintado y lo he dicho y ya está. Pero ¿qué pasa? Que en declinación nunca hay problema. Ya está. Cada segundo de arco de declinación esté donde esté. Pero fíjate que si tú coges una hora de ascensión recta en el ecuador, mide esto, ¿no? Pero una hora de ascensión recta cerca del polo mide solo esto, porque aquí convergen las líneas y cerca del polo una hora de ascensión recta es pequeñísima. Y es pequeñísima en términos físicos sobre el cielo. O sea que de alguna manera hay que tener en cuenta eso. Y en rigor, el movimiento propio en ascensión recta se debe dar en el número de horas o lo que sea, pero multiplicado por el coseno de la declinación, para corregir ese efecto de convergencia de los meridianos hacia los polos. O sea que realmente aquí yo he simplificado la explicación para no entrar en berenjenales. Pero en rigor, aquí pone mi sub delta y aquí debería poner mi sub alfa multiplicado por el coseno de la declinación. Y eso corrige de manera automática, o sea, reescala los intervalos de ascensión recta de acuerdo con a qué distancia esté del polo. No entra en todos los detalles, pero que efectivamente tiene razón, no es tan obvio lo que dice, dice, que lo mismo es muy obvio, no es tan obvio. Y esto también da muchos problemas de interpretación, porque efectivamente uno puede dar el movimiento propio en ascensión recta, puede darlo tal cual o multiplicado por el coseno de delta. Y hay que procurar ser muy claro cuando se da un dato, si va multiplicado ya o no por el coseno de delta, porque el significado es muy distinto y puede destrozar la precisión de las medidas totalmente. O sea que este detalle que tú has sacado ahora, yo lo he evitado conscientemente para no complicar la explicación, pero hay que tenerlo a la orden del día. Me parece que me ha vuelto a pasar el efecto de la pantalla negra. Sí. Qué difícil es medir, David. Medir, y sobre todo a estos niveles, una cosa, bueno, y ya lo sabía incluso Tycho Brahe, que ahora no me veis la pantalla, ¿no? No, puedes dejar de compartirla si quieres.
Pues sí, pero no puedo porque no veo el botón. Lo que puedes hacer es quitármelo tú. Quítame la compartición a ver si así se me arregla. Ahí está. Ahora yo ya sí me veo y ha vuelto todo en orden. Y lo que yo estaba comentando es que ya desde los tiempos de Tycho Brahe, claro, porque hablamos de los antiguos, ¿no? Decimos, bueno, Hiparco, Ptolomeo. No, pues el Almagesto de Ptolomeo, para leerlo y entenderlo, traducido a la lengua que quiera, ¿eh? Las pruebas de idioma. Hay que tomarse un par de colocados para entender la trigonometría esférica que hay en el Almagesto, ¿eh? O sea que no es trivial. Y los cálculos que hacía y las medidas que hacía Tycho Brahe, pues tienen una complejidad técnica y conceptual enorme. Basta decir, por ejemplo, que el tema que sacaba antes Isidro, ¿no era, no? De la refracción, pues Tycho Brahe tenía que tener en cuenta la refracción astronómica. Y Tycho Brahe para las medidas de la Luna tenía que tener en cuenta la paralaje diurna. Y la tenía en cuenta como parte de su trabajo. O sea, que nos parece que son cosas que los antiguos pues, hacían cosas simples y esquemáticas, pero para nada. Medir es complejo. Siempre que quieras llevar al límite las prestaciones de tu instrumental, tienes un desafío grande, sea cual sea el instrumental que uses. Elena. Buenas tardes y muchísimas gracias por esta charla. Necesitaré repasarlo todo para empaparme de los conceptos. Muy complejo. Tendréis la diapositiva a vuestra disposición por si queréis consultarla y... Gracias. Una pregunta sobre Arecibo, ya que lo hemos mencionado. ¿El radiotelescopio se arreglará? ¿Tiene interés la comunidad científica en que se vaya a arreglar? Vale, pues la pregunta esta también es buena y la respuesta es que no se va a arreglar. No lo van a arreglar. La comunidad científica tiene interés en que se arregle. Fíjate si tiene interés un radiotelescopio de ese tipo, que los chinos han hecho uno equivalente, sobre más grande, porque hoy día ya hay unas técnicas de construcción que permiten ir un poco más allá del límite de 300 metros de los años 60, ¿no? Han llegado a 500 metros. Pero fíjate si ahora hay interés que hasta los chinos se han hecho el suyo. ¿Pero qué pasa? Pues lo que tú has dicho ahora, con el gesto. Esa es una cuestión de dinero y no parece que haya nadie dispuesto a hacer la inversión porque Arecibo no es repararlo. Ya, lo que hay que hacer es reconstruirlo entero. Construirlo entero. Reconstruirlo entero. Y ya se haría incluso con técnicas constructivas diferentes. O sea, sería llegar allí, quitar lo que ha quedado aquello un desastre, y montar uno nuevo. Eso no quiere decir que sea tan caro como hacerlo partiendo de cero, porque ya tienes los accesos por carretera, tienes las viviendas, tienes los suministros de corriente eléctrica, red informática y agua. O sea, tienes ya un montón de infraestructura hecha. Sería más barato que si hubiera que partir de cero totalmente. Pero el coste es tan alto que no han convencido a las autoridades para que se haga y todo apunta a día de hoy a que no se va a hacer. Gracias. Isidre. Sí, oye, David, muy buena charla, magnífico esto. Y una preguntita, solamente muy breve, a ver si... Porque no he podido poner mucha atención en el tema de la espectroscopía y quería preguntar sobre la detección de biomoléculas que sean marcadores precisamente de la posibilidad de vida biológica y tal en exoplanetas. También se puede, aparte de los elementos químicos, ¿no? Se puede también deducir por espectroscopía directamente de la luz que emiten estos exoplanetas, digamos, o... Es una pregunta muy incisiva. Sí, y la entiendo, pero claro, aquí tocamos un par de conceptos que cuando se hace divulgación conviene aclarar, ¿vale? Porque claro, cuando decimos con espectroscopia puedo conocer la composición química de los objetos que observo. Esa afirmación en principio dicha así, pero verdad, ¿no? Sí, de los elementos, en principio de los elementos. Pero si hablamos, por ejemplo, de moléculas biotrazadoras, por ejemplo, el ozono o, por ejemplo, el oxígeno, ¿no? Vale, pues ahí está la cuestión, porque cuando se dice que con espectroscopia podemos hacer análisis químicos de lo que hay por ahí, y luego se dice, estamos buscando vida en otros planetas usando espectroscopia, puede que haya quien piense que vamos a buscar aminoácidos en las atmósferas de los planetas, ¿no? Y ya veo que no iba por ahí tu pregunta. Pero bueno, conviene aclarar que cuando se va a buscar vida por métodos espectroscópicos en otros planetas, no se van a buscar moléculas complejas. No.
Si se buscan moléculas complejas de relevancia biológica cuando se analizan asteroides, pero análisis químicos, ¿no? O cuando se va a Marte y se hacen análisis allí y todas estas cuestiones. O en la atmósfera de Venus, como decían hace un tiempo que había algo que podía indicar la existencia de vida. Pero lo que llamamos biofirmas, ¿no? O indicadores de actividad biológica, o trazadores, sí. son compuestos químicos mucho más simples, como tú has dicho, y la clave de la señal de que puede tener relevancia biológica está en que haya un desequilibrio químico. Por ejemplo, si en una atmósfera planetaria se descubre conviviendo no ya ozono, sino simplemente oxígeno molecular, diatómico, ¿no? Con metano, como se puede detectar, por ejemplo, en la Tierra, pues está claro que esa es una situación de desequilibrio químico. Tiene que haber una fuente que produzca metano continuamente. Claro. Si no, esa situación no sería estable. Ahí está. Y este es el tipo de indicadores de actividad biológica que se van a buscar, basados en moléculas muy simples, pero que apunten a la existencia de un desequilibrio químico. ¿Qué pasa? Que ese desequilibrio químico, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del metano y del oxígeno, ¿no? Pues necesita una fuente continua de metano. Ahora, ¿esa fuente continua de metano es la actividad biológica o puede ser otra? Y claro, ahí ya estaremos, ¿no? Pensad que si se analiza la atmósfera de la Tierra por medio espectroscópico, o incluso si tú coges una masa grande de atmósfera de la Tierra y la analizas, bueno, no se la analiza en detalle, sí. Siempre hay partículas de polvo, bichitos, pulgas, insectos y mil historias, ¿no? Pero si haces un análisis por métodos espectroscópicos, tú no detectas ninguna molécula de actividad, o sea, biológica compleja. Lo más complejo que detectas en la atmósfera terrestre es el metano. Bueno, el oxígeno también, se tiene que generar porque el oxígeno es muy reactivo y entonces no puede estar mucho tiempo. Sí, por supuesto que también. Pero el oxígeno mismo ya sería un biotrazador. Y eso tiene relevancia biológica, ¿de acuerdo? Pero cuando se habla de moléculas que indican actividad biológica, el público general debe quedarle muy claro que cuando hablamos en términos de análisis espectroscópico de exoplanetas, buscamos moléculas muy simples, y cuando se habla en el contexto de los asteroides, los cometas o Marte, pues se está hablando de aminoácidos o de compuestos químicos más complejos. Ajá. Que ni de lejos podemos soñar con descubrir en ninguna atmósfera, ni siquiera en la de la Tierra, por medio espectroscópico. Claro. O sea, no hay aminoácidos en la atmósfera terrestre. No, ya. Sí, sé que lo sabía, pero lo digo para que quienes nos están oyendo, ¿no? Que tengan en cuenta que estas confusiones ligeras son muy fáciles para el público general, ¿no? Pasar de que buscamos indicadores químicos de vida en los cometas en forma de aminoácidos a que buscamos indicadores químicos de vida en los exoplanetas con espectroscopio, pues la gente puede acabar pensando que estamos buscando moléculas complejas en los planetas. Y no es así. Ya. Oye, muchas gracias. De gran ayuda. Venga, muy bien. Bueno, pues yo creo que el objetivo de la sesión ha sido bastante completo y bastante bien cubierto, y que estamos en la hora de cerrar. Que muchísimas gracias, David, de verdad, y también gracias a todos los que habéis estado aquí. Cortaremos el fragmento ese de interrupción que ha habido al principio para sí, lo agradeceré, que quedará más digno. Para dejar la grabación limpita. Y nada, para todos, que en la segunda o tercera semana de mayo haremos una sesión genérica, global también, donde añadiremos algunos contenidos muy concretos y específicos acerca de la divulgación y de cómo hacerla de manera genérica, con algunos... Es algo en lo que estamos trabajando en este momento y ya os lo comunicaremos. Y también que sepáis que también una vez acabado este curso, queda una tercera parte dentro del programa, que es presentar un proyecto. También os daremos información acerca de cómo hacerlo y qué características debe tener para que sea más o menos uniforme en cuanto a formato y demás. Y nada más, muchísimas gracias de nuevo, buenas noches. Disculpa un segundo, pero ¿qué has dicho de la nueva sesión? ¿Has dicho que va a haber otra sesión o algo así? Sí, que en la segunda o tercera semana de marzo tendremos una nueva sesión de contenido completamente distinto y que será un poco aglutinadora de todo esto, de lo que hemos hablado durante estas 8 tardes que hemos estado juntos, y que os informaremos previamente tanto del día que vaya a ser como un poco acerca del contenido de la misma. ¿De acuerdo?
Muy bien, pues muchas Perfecto. gracias a todos por vuestra atención chicos, y a la organización por haberme dado la oportunidad de hablaros este ratito, casi 2 horas. Muchas gracias a ti. Muchas Un buen gracias, David. espíritu, muchas aguantando el gracias a rollo. ti. Encantado. Gracias. Gracias, David. Buenas noches. Adiós, buenas Buenas noches. noches. Hasta luego, buenas Yo noches. tengo una Hasta duda. luego.